noches, queridos amigos. ¿Cómo están? Los saludamos cariñosamente en este día miércoles 5 de abril, miércoles del gran programa que tenemos siempre con mi amigo Tomás Jocelyn Holt. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Andrés. Un Todo gusto. bien, ¿verdad? Sí, todo muy bien. Dentro de todo, digamos. Oye, porque hoy día tenemos una sorpresa, tenemos un invitado de lujo. ¿Qué te parece que saludemos a la gente para que la gente no se nos sienta tan acostumbrados ya que los saludemos? Saludamos a Soledad Picón, saludamos a Franco Milesi, María Isabel Meneses, Nora Grimaldi, Gloria Carvajal, Carlos Soto Dodman, Cecilia Nachar, Hernán Herrera, Sergio de la Torre, Carmencita Miller, Felipe Cruzat, Mauricio Pascualeto, José Allende, Guillermo Padilla, Eric Andrés Chávez, Indoeuropeo, Sigrid, Marcela Trejo, Oriana Melo, Jorge Sandoval, ya lo nombré parece, Miriam Vallejo, ¿cómo estás? Desde Atlanta nos saluda Miriam, Patricia Álvarez Labora, ¿cómo estás, Patricia? Alejandra Labarca, también muy querida amiga, Claudio, Victoria Santana Ortiz, Elizabeth, Soledad Picón, ¿quién más está que no lo haya nombrado? Estoy buscando. Nano 3381, Laura Aguirre, Raúl Andrés López, Gran Tocayo, Mercedes León, Horacio Villablanca, Silvia Con, querida amiga Silvia, Nicolás Pérez, Alejandra Burto, Antonio Arce, Miguel Reyes, hay bastante gente, se está conectando mucha gente. Mijael, ¿cómo estás? Desde Alemania, desde Stuttgart. Jorge Sandoval, Samuel Fernández, Vicente Gordillo, María Jacqueline, Manquehue K2, José Ignacio Cancino, Fabiola Pizarro, Bernardo Undurraga, Lilian Fabiola, Ana Luisa Murgues, Daniel Yáñez, JN, y esos son, porque Fabiola Pizarro ya la había saludado. Un gran abrazo a todos, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos y tener esa lealtad que tienen con nosotros todos los miércoles en este gran programa que se ha convertido en uno de los programas favoritos de este canal. Así que vamos con nuestra sorpresa, pues, Tomás, ¿te parece? Con nuestro gran invitado. Bueno, tenemos de invitado, ¿cómo estás, Javier? Muy bienvenido a este humilde canal. ¿Ah? Muchas gracias, Andrés y Tomás, por la invitación y saludos también a todos los auditores de este programa cada vez más interesante. Sí. Oye, les voy a decir un poco para que conozcan más a Javier Edwards, que Javier es abogado, es profesor de Derecho Comercial, es crítico literario, es miembro del Círculo de Críticos de Arte y director de la Fundación Arbole. En diciembre del 2022, Javier se une como socio a la oficina en Chile del estudio de abogados español Ontier. Anteriormente fundó EDN Abogados, firma que se dedicaba a la práctica del derecho corporativo, financiero y económico. Estuvo ahí hasta el año 2022. Fue director de Asuntos Legales y Seguros de Finning Caterpillar para Sudamérica entre 2012 y 2016. Director ejecutivo del Departamento Legal del Banco BBVA, sucursal Nueva York, entre 2007 y 2011. Fue gerente legal del BBVA Chile entre 2001 y 2007. Fue gerente legal de LAN Airlines, que es LATAM Airlines, entre el año 2000 y 2001. Fue gerente legal de Minera Escondida Limitada entre el 95 y el 2000. Procurador y abogado del Banco Central de Chile entre 1985 y 1995. Es abogado de la Universidad de Chile y tiene los siguientes posgrados: en máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomado en Comercio Exterior y Financiación Internacional por la Universidad de Barcelona, LLM Máster en Derecho Corporativo, Financiero y Bancario de la Universidad de Fordham, Nueva York, y actualmente es profesor de Derecho Comercial en la Universidad del Desarrollo. Asimismo, ha desarrollado actividades académicas en diversas universidades en los ámbitos del derecho económico y comercial. En el ámbito cultural ha sido crítico literario por más de 30 años en diversos medios de comunicación escrita y audiovisual, destacándose su paso por los diarios La Época y El Mercurio y colaboraciones en medios digitales como El Periodista y El Desconcierto. Es miembro del Círculo de Críticos de Arte y director de la Fundación Arbolé, esta última dedicada a preservar y fomentar el patrimonio literario en Chile. Actualmente prepara una antología crítica que va a tener más de 300 artículos publicados a lo largo
de los años. Bienvenido, Javier, un placer, un orgullo tenerte en este canal. Bueno, con esa presentación de lujo que me has hecho, Andrés, debo tener unos 900 años y espero que no queden los 300 artículos en la antología porque sería un poco mucho, pero serán los mejores, los más interesantes. Así es. Oye, ¿qué les parece que entremos en materia, que entremos en tema? Hablemos primero, aprovechando tu experiencia, Javier, vamos a partir contigo, con la visita. ¿A qué se debe, según tú, toda la degradación cultural, valórica y moral que se viene dando en Chile hace ya aproximadamente 15 años, más o menos? Esto no viene de la insurrección del 2019, esto viene de mucho antes. La educación pública se viene degradando también, y eso es un hecho, hace muchos años. Lo que pasa es que ahora ya tocó fondo y ya prácticamente no existe la educación pública, es un antro de prácticamente delincuencia. ¿Qué opinas tú? ¿A qué se debe esto? ¿Hay un proceso? ¿O hay más de un factor que ha influido en esta degradación? Yo creo, Andrés, que este tipo de materias complejas, como hablar de culturas, degradación cultural, o auge, o apogeos culturales, siempre tienen que ver con situaciones multifactoriales, ¿no? Ahora, cuando uno piensa en lo que ha venido pasando en Chile, yo diría que en realidad el inicio probablemente del proceso de decadencia o de empobrecimiento de nuestra cultura viene de más larga data que hace 15 años o hace 20. Yo creo que en realidad probablemente se inicia en los 70. Ya en el gobierno de Salvador Allende y después durante el periodo del gobierno militar y después de eso en el periodo de recuperación de la democracia, en Chile se deja, o la cultura se ideologiza demasiado, o después por desideologizarla y volverla, y digamos de alguna manera limpiarla de esa carga ideológica, se la vuelve un poco tecnocrática, se la vuelve un poco instrumental, pero finalmente lo que ocurre desde los 70 en adelante es un proceso de deterioro y de regresión de lo que se había logrado en la primera etapa, en la primera mitad del siglo XX bajo los gobiernos radicales, que eran básicamente regímenes en los cuales la educación y el concepto de una educación ilustrada era fundamental. Sin duda que durante el periodo de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, cuando uno habría esperado que después con todas las críticas que se hacen al gobierno de Pinochet, ¿no es cierto?, en el sentido de cómo se desarticula el aparato educacional del siglo XX tradicional, ¿no? Uno habría esperado que en esos gobiernos se hubiese puesto un énfasis especial en la educación, se hubiese invertido en educación, en desarrollo cultural de una manera mucho más significativa. Y curiosamente lo que nos encontramos fue más bien con la instalación de un sistema de gobierno que más bien mantuvo el modelo económico, se acomodó en el sistema que ya estaba establecido, algunas cosas no las podía modificar, pero de alguna manera se acomodó. Y de alguna manera yo creo que también a cierto nivel político se hicieron unas cuentas matemáticas medio malas, medio simplonas, que significan que una democracia con ciudadanos ignorantes y con ciudadanos no preparados es una democracia más manipulable y en ese sentido en la que el ciudadano pierde poder, ¿no? Ahora, eso ha tenido evidentemente lo que hemos visto en el tiempo más reciente consecuencias, ¿no es cierto? La irrupción de la ira en forma descontrolada y por otro lado el que en el fondo las manifestaciones de ese descontento adquieran las formas más degradadas ¿cómo se llama?, de expresión, ¿no? Desde el punto de vista tanto de la violencia como desde el punto de vista del no respetar ningún límite en cuanto a cómo y de qué manera podemos manifestarnos culturalmente sin pasar a llevar otro concepto que a veces se olvida. Siempre se habla mucho de la cultura, ¿no? La necesidad de fortalecer la cultura, pero cultura es todo, ¿no? En los pueblos primitivos, el comerse al enemigo que era derrotado o comer sus vísceras era parte de una manifestación cultural, era una creencia cultural y por lo tanto era válida. Hoy día eso lo llamamos canibalismo.
las culturas que valen y que realmente importan son las culturas civilizadas. Y nosotros hoy día hablamos de cultura y se nos olvida la parte de la civilización, que tiene que ver con cómo hacemos de una cultura en la cual efectivamente valoramos el conocimiento de calidad y adicionalmente un conocimiento y una manera de entender o manifestarnos culturalmente en el cual respetamos al resto de los ciudadanos, de alguna manera. Sí. Tomás, ¿qué piensas? A mí cuando surgió la idea de invitar a Javier, lo que yo tenía ganas de hacer y tiene que ver con lo que él está diciendo y tú también has preguntado, pero yo quería llegar y concretarlo un poquito más, porque a mí me llamó la atención un cierto nivel de angustia que tenía Javier justo antes del proceso constituyente. En realidad, alcanzamos a conversar en esa oportunidad y él estaba como muy alarmado. Yo creo que estábamos todos alarmados actualmente respecto a cómo había llegado a producir un grado de enajenación. De parte incluso gente, fíjate que el número de abogados que habían en ese proceso constituyente, en esa convención constituyente, era alto, no eran bajos. Tú tenías abogados que estaban prácticamente ensayando unas teorías y un experimento, por así decirlo, que terminó mal, que no logró convencer al país y que de alguna manera expresó mal. Pero Javier, en esa oportunidad alcanzamos a conversar muy lateralmente, pero a mí me hizo mucha fuerza eventualmente que él formaba parte de un grupo de abogados de la Chile que estaban preocupados por esto, ¿no? Y yo no provengo de la Chile, yo provengo de la Católica, y la verdad es que siempre hay una cierta rivalidad entre las dos casas de estudio, pero la discusión acerca del desarrollo de la Chile y el deterioro que ha ocurrido de esa escuela de Derecho eventualmente viene hace rato, por así decirlo. O sea, a mí me llamaba mucho la atención que existiera dentro de la Universidad de Chile, dentro de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, abogados que venían de ahí, eventualmente que estaban armados de la misma manera que estaba armado el resto del país. Y no solamente me llamó la atención, sino que de alguna manera en algún momento conversamos de cómo llegar y un poco a hacer frente eventualmente a este punto. Bueno, la historia de qué es lo que ocurrió con el plebiscito y todo lo demás, y cómo el país de alguna manera reaccionó, que fue realmente ejemplar, es una cosa que nos llamó la atención a todos, por así decirlo. Yo creo que nadie, por mucho que se pudiera pensar de que el rechazo iba a ganar, yo pensaba que iba a ganar la prueba, eventualmente, a pesar de que estaba por rechazo, pero la verdad las cosas es que siempre tuve la sensación de que el gobierno debía ganar su plebiscito, porque era un plebiscito napoleónico, era desequilibrado, estaba todo eventualmente dado como para que se hubiera perdido. A pesar de eso se ganó, pero se ganó en márgenes que nadie imaginó. Esa es la verdad, los márgenes son muy fuertes actualmente, y eso es una cosa que no se ha sido capaz de traducir políticamente después. Que eso es mi crítica eventualmente, sobre todo a la gente que tenía responsabilidad en el manejo rechazo, con la gente de Chile Vamos en particular. Chile hoy día tiene una crisis de identidad, no solamente una crisis cultural. Nosotros estamos pasando por una etapa que ya llevamos desde el 2009 discutiendo sobre la Constitución, qué modelo queremos tener. Ahora los expertos están haciendo un modelo completamente distinto a lo que fue el modelo anterior. Y yo estoy tan crítico como este modelo como el estuvo el anterior, porque cada uno se quiere llevar la pelota para la casa, por así decirlo. Hay un enorme nihilismo cultural en el país, la gente está enrabiada, hay un nivel de polarización que realmente es enajenante. Y hay, yo diría, una manipulación política eventualmente de temas culturales que a mí me tiene muy complicado, por así decirlo. O sea, yo te quiero decir que la discusión que hemos tenido por Carabineros estos días realmente a mí me deja helado. Pero no solamente la discusión en el marco del proyecto de ley que se discutió recién en el Congreso, sino que me tiene helado los grupos que venían ya hace 3 años despreciando la policía, despreciando Carabineros, poco menos el matapaco actualmente, el llegar el desprecio, y que ha terminado con el año en que hemos tenido más carabineros muertos desde el año 2017. Fíjate que desde antes del reventón social. Este es el año con más muertes de carabineros desde mayo del año pasado, ya llevamos 9 muertos, y más de 1000 heridos en tan pocos 3 meses, 4 meses. Entonces tú comprenderás que debiera haber existido como una especie de clamor colectivo de todo el mundo de llegar y corregir esto, y no lo hay, porque hay una división adentro del gobierno respecto a las estrategias a seguir, y es muy odiosa esa división. Entonces, la segunda razón por la cual yo quise destacar a Javier en esta oportunidad es volviendo a la misma cosa que ocurrió antes del plebiscito, es destacar eventualmente esta cosa de abogados de la Chile, porque hoy día mismo salió una declaración, o ayer, salió una declaración de un conjunto de abogados o de personas ligadas al derecho penal, decía la declaración, para llegar y criticar el proyecto de ley sobre Carabineros, el proyecto Naín Retamal.
Y a mí me llamó la atención porque dentro de una de las firmantes habían personas que no eran abogados. Dentro de la firmante estaba Lucía Damert, fíjate, por darte un ejemplo. Y no es abogado, ni siquiera ha estudiado Derecho, actualmente. Y la presentaban como una persona como del ámbito del derecho penal, por así decirlo. Entonces, esta especie de arrogancia de grupos de abogados, la misma arrogancia que tú notas en médicos de repente cuando empiezan a hablar sobre determinado tipo de temas que les escapan, por así decirlo, esa arrogancia de imponerse como una especie de juicio de autoridad, ¿ya? De juicio de autoridad, fíjate. A mí me deja al lado porque impide llegar y tener una masa crítica apropiada como para poder discutir esto bien, por así decirlo. Ellos se han quejado de que se ha legislado rápido. Ellos se han quejado de que tuvo un proyecto de ley que poco menos invita a que Carabineros empiece a disparar a las calles. Pero en realidad es todo lo contrario, por así decirlo. Ellos quieren llegar y desnaturalizar lo que son procesos jurídicos al punto de eventualmente anular la policía. Y no solamente lo han hecho con la policía, lo han hecho en migraciones. Hemos tenido a Luis Eduardo Taller ayer eventualmente haciendo alegatos poco menos de que aquí no se... O sea, tú escuchas al tipo y como que fuera un microclima que no tuviera que ver con las ansiedades migratorias del país. Tú tienes a Ángela Vivanco, que efectivamente no viene de la Chile, viene de la Católica eventualmente, pero desde la tercera sala de la Suprema, pauteando migraciones, pauteando ISAPRE, pauteando el proceso legislativo. Tú comprenderás que eso nunca había existido, que tú tuvieras actores en la Suprema llegando y diciendo lo que los otros poderes del Estado deben hacer o no hacer, por así decirlo. Tú tienes eventualmente a un ministro de Justicia que yo tengo mala opinión de él, yo tengo mala opinión de Luis Cordero, que ha enredado buena parte del mal manejo legislativo de estos días en el Congreso. Es culpa de él, eventualmente, respecto del manejo, de tratar de enredar y todo, eventualmente, en la materia. Entonces, no hay gente, como existió en algún momento en la historia de momentos parecidos a este, que pueda ordenar esta cosa y que pueda llegar un poco a introducir un cierto nivel de racionalidad. Todo lo contrario, es una cultura de la cancelación y de la autoridad. Y no solamente en lo que yo ya he mencionado, proyecto Naín Retamal, no solamente eventualmente en los temas constitucionales y otros, sino que te puedo dar más. Yo soy muy sensible a los temas de agenda, tú has hablado de la degradación moral, yo soy muy sensible a los temas LGBT y soy muy sensible a ellos porque he tenido mucho que ver eventualmente con esos proyectos, con esos temas desde la despenalización de la sodomía en el año 98. Y la verdad, las cosas que yo veía como un movimiento había nacido con el MBL, y había nacido eventualmente con gente pidiendo respeto y tolerancia, y hoy día estamos entregados a unos bestias, pero unos bestias que han politizado esa agenda al punto de cancelar a cualquier otra persona eventualmente que no responde 100% a sus enajenaciones. Yo te quiero llegar y decir efectivamente en esta materia de que a mí me deja helado, y yo me he reído de algunos de estos protagonistas, me he reído de ellos, porque en el fondo quiero llegar y demostrar lo ridículo. Estamos teniendo discusiones, olvídate el tema LGBT, estamos teniendo discusiones sobre rotulados. Fíjate que acaban de abrirse un sumario sanitario, porque el Seremi de Salud de la región metropolitana se fue a meter, no sé, a qué lugar en Providencia actualmente, y empezó a abrir un sumario sanitario por los huevitos de Pascua. Sí. Por los huevitos de Pascua. Tú tienes eventualmente la venta de pescado podrido en el mercado y nadie fiscaliza esa lecera, o en locales en la calle eventualmente, pero aquí tú llegas al Grinch, el Seremi de Salud de la región metropolitana que va a hacer un sumario porque no responde, porque aprobaron una ley que impide llegar y tener chocolate eventualmente con figura de monito, entonces por ende entonces no puedes llegar y promover ningún chocolate con la imagen de un conejito. Eso tenemos aquí la cosa más ridícula del mundo, que efectivamente nadie vela por estos cringe que están quitándole a los niños los huevitos de Pascua. Y estamos teniendo una discusión imbécil, efectivamente, de unos tipos que quieren llegar a imponernos una agenda enajenada, ridícula. Entonces, cuando yo empiezo a ver todos estos debates que van efectivamente rotulados, y tuvimos a la ministra de la Mujer hace pocos días atrás, el alquiler de vientre. Se metió en una discusión sobre el alquiler de vientre, eventualmente la Antonia Orellana, que termina para llegar y hacerse simpática a una ministra española, ¿ya? Que estaba teniendo una discusión respecto de una figura más bien de la farándula, eventualmente, que fue a tener un hijo en Estados Unidos. Y se sumó a esa discusión para terminar discutiendo con parejas
del mismo sexo que han tenido hijos gracias a la posibilidad de la subrogación de vientres, por así decirlo. Entonces, tú tienes gente en el gobierno que quiere explotar estos temas y no sabe hacerlo porque son unos pernos, ¿te fijas? ¿No? Unos pernos que han ideologizado sus temas al punto de llegar y terminar discutiendo entre sí, con ellos mismos. O sea, es imposible sumarse a ellos, ¿te fijas o no? Tú tienes un gobierno que está cayendo en popularidad, que nos queda un mes para una elección. Los tipos no han sido capaces de llegar y sacar un branding que les pueda llegar y permitir identidad. Están divididos políticamente, están tirándose los proyectos de ley por la cabeza eventualmente, muertos por la cabeza, están cancelándose entre sí, por así decirlo, y tú tienes un desprestigio político tal que los gallos no saben cómo llegar y agarrar. Y entre tanto, tú tienes un país que no tiene liderazgo, hay un vacío político muy grande, por así decirlo, que no se es capaz de alguna manera de llegar y justamente ordenar en esta materia. ¿Y por qué? Porque hay mucha fragmentación. Porque no solamente la fragmentación es culpa del gobierno, es culpa de tu oposición también. Los tipos están jugando apuestas chicas, por así decirlo, en vez de llegar y jugar apuestas grandes. O sea, a mí me tincó la cosa de Javier, para cerrar, y perdón por lo extenso de la respuesta, pero me tincó, porque yo lo he notado a él escéptico de ese clima. Y lo expresó en la introducción, pero lo he notado más concretamente escéptico respecto de coyunturas específicas. Entonces, lo que yo quería mostrar al canal tuyo, actualmente, Andrés, es personas, porque como te lo he dicho en otras oportunidades, este es un programa que es visto básicamente por gente que es más bien adulta y en segundo término son más de derecha. Entonces, la verdad, las cosas que yo quería demostrar de que estas ansiedades que se expresan en este canal no solamente son de personas que comparten esas visiones políticas. También hay gente que no responde a esa lógica, que tienen visiones más moderadas o tienen visiones que incluso en algún momento han apoyado la concertación, han apoyado actualmente el proyecto político que ha estado al frente, pero que tienen las mismas ansiedades, por así decirlo. Y quería llegar y justamente dar la oportunidad para llegar y justamente expresarla en términos que no sea yo, o que no las haga yo, porque en el fondo efectivamente termino siendo una figura muy excéntrica en esa materia. Y yo no creo que estos son visiones excéntricas, las creo lo que en inglés se llaman mainstream, las creo dominantes en Chile. Lo que pasa es que no han sido, se han terminado ahogando estas visiones, ahogando en un juego político que realmente se nos ha salido de las manos y la verdad las cosas que no va a producir buen resultado. Eso es lo que yo quería destacar con la invitación a Javier y invitarlo un poco a que desarrolle un poco más. ¿Ah? Pero va a depender de las preguntas que le hagas tú, pues, Andrés, que la verdad las cosas que efectivamente vas a tener que llegar y concretarlo un poquitito más, efectivamente. Sí, tal vez una pequeña acotación frente a lo que dice Tomás respecto de esta inquietud, de este escepticismo. ¿Ah? Y es más que inquietud, es una gran preocupación. ¿No? Y yo soy una persona que apoyó a la concertación, voté hasta la segunda Bachelet, y con la segunda Bachelet cuando me di cuenta que las fuerzas en el Congreso se le habían vuelto favorables para efectos de hacer transformaciones legislativas importantes, el personaje Bachelet cambió de personalidad. Y yo diría que hubo un momento en el que esa centro-izquierda o esa izquierda moderada que había estado gobernando de manera aparentemente moderada, finalmente había estado probablemente actuando de una manera un poco táctica, esperando el momento en el que a través del Congreso pudieran, en definitiva, empezar a implementar lo que había sido un proyecto que les había quedado trunco y frustrado en el año 73. Ahora, cuando uno habla de que quiere resucitar un proyecto que murió o que fracasó el año 73, en el siglo XXI y en los años en que estamos, quiere decir que en realidad se ha producido en esa izquierda, en realidad, por un lado, vivir una mentira muy grande durante un largo tiempo, y por otro lado la generación de reemplazo, la más joven, retoma un discurso completamente caduco y anticuado, estudiado de manera bastante superficial y que se intenta implementar de una manera, yo diría que mediocremente alevosa. Cuando hablamos en algún minuto con Tomás fuera de esta conversación, sobre la cultura de la cancelación que estamos viviendo y que tiene que ver con esa degradación de nuestra cultura, creo que en el fondo la cultura de la cancelación es el método que utilizan aquellos ideólogos que en el fondo están atrincherados desde una mediocridad, ¿no? Cualquier comparación que uno haga con los políticos que hoy día nos gobiernan, tanto a nivel del Ejecutivo, del Congreso, inclusive a nivel
de tribunales de justicia con los que conocimos o recordamos del siglo pasado, de la época de los grandes estadistas y de los políticos de tradición. La diferencia sideral en términos de preparación, en términos de responsabilidad, estando o no de acuerdo con lo que ideológicamente representaba Salvador Allende, cuando uno ve al presidente Boric intentando una especie de camaleónica simulación de ese líder de la izquierda latinoamericana, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, realmente esa frase tan tradicional que dice que cuando las revoluciones, algo que tiene que ver con que en el fondo cuando algo se reproduce en la historia, al principio es una tragedia y después una especie de parodia o una especie de ridículo, ¿no? Y yo creo que en el fondo cuando uno visualiza lo que está ocurriendo hoy día, tiene que ver básicamente con las confusiones fundamentales en las que nos entrampamos. Algunas confusiones yo creo que tienen que ver por la ignorancia y la mediocridad de quienes están a cargo de ejercer el poder. Y otras confusiones yo creo que son dolosas e intencionales. Es decir, es cómo confundimos a la gente de manera tal para efectos de finalmente poder avanzar hacia donde queremos. Yo creo que estamos en un momento en el que lo que predomina es una mirada medio gramsciana o neo-gramsciana, en el sentido de destruyamos y confundamos a tal punto de que podamos... De verdad, Laclau, Ernesto Laclau, un argentino. Es Laclau. En Laclau es llegar y reventar todos los temas laterales. Ya deja de ser una lucha de clase y pasa a ser el tema LGBT, el tema de la economía, el tema de... Cada uno de los grupos los prostituyen y los llevan a su nivel de irracionalidad máxima eventualmente. Y que por lo demás es una estrategia que es bien hábil en el sentido que cuando tú tienes o le das voz y poder a quienes han estado suprimidos históricamente, normalmente no logras que esa gente que saca la voz sean necesariamente personas que idóneamente van a ejercer esa cuota de poder a la que han accedido, ¿ya? Curiosamente, el discriminado suele ser tan discriminador como quien lo discriminó en la primera etapa. El aprendizaje, el ejercicio del poder y la manera en que uno se instala, ¿no es cierto?, de verdaderamente reconocido, supone, en definitiva, en el que uno logra conversar con las otras identidades. Si uno logró que le reconozcan su identidad, uno no quiere cancelar a los otros distintos, o no quiere cancelar a los que son de acuerdo con las mayorías, digamos, Ahora, porque los tipos no saben ser gobierno, porque los tipos efectivamente han estado acostumbrados siempre a ser víctimas. Entonces los tipos, cuando asumen responsabilidades que les exige eventualmente velar desde una posición de poder, no saben qué hacer. Déjame darte ejemplo. En el tema del alquiler de vientre, déjame profundizar el tema del alquiler de vientre porque me interesa. Hay un vacío en Chile. Y la verdad de las cosas que la pregunta es ¿por qué hay un vacío en Chile? Se ha intentado legislar, lo intentó hacer la Loreto Carvajal cuando era diputada, hoy día senadora, pero lo intentó y hizo un proyecto de ley eventualmente sobre alquiler de vientre, eventualmente para evitar eventualmente lo que es el abuso eventualmente de pagar por vientre eventualmente para este efecto. Pero la verdad de las cosas es que no se quiso legislar. ¿Y sabes por qué no se quiere legislar en esa materia? 2 o 3 razones, porque tal vez mejor no legislar. En materia de lo que son congelaciones de embriones en Chile, no hay legislación. Y justamente eso es lo que ha permitido eventualmente lo que es el desarrollo eventualmente de esa técnica para llegar y ayudar eventualmente a promover eventualmente la fertilidad y al mismo tiempo tener hijos por personas que no tienen hijos. Si no, no se podría haber hecho esta cosa. Y las personas que lo desarrollaron eran chilenos, lo desarrollaron en Estados Unidos y se volvieron a Chile eventualmente para este efecto. El papá de Pascal, el actor, efectivamente, no de un aumento. Y Segers. Esos eran los 2 que hicieron esta vez. Pero no quisieron de alguna manera legislar, porque estas cosas en manos del Estado terminan como han terminado 300 detenidos desaparecidos en el Instituto Médico Legal, que hasta el día de hoy nadie quiere identificar quiénes son. ¿De qué sacas eventualmente entregándole al Estado este tipo de atribuciones cuando ni siquiera la ejerce? Ese es el problema también de los vientres de alquiler. En Chile tú tienes 2 cosas que son determinantes para llegar y justamente impedir el abuso en materia de vientre de alquiler. 2. El primero es que las guaguas cuando nacen son de vientre, es decir, son de la persona de la cual salen. ¿Me cachas ese punto? No existe legislación como para reconocer título por ADN. No existe.
no existe para estos efectos actualmente. Así que tú puedes llegar y meter un cóctel adentro de una mujer eventualmente para de óvulo y al mismo tiempo de fertilización, ¿ah? Hay adentro de distintos progenitores, por así decirlo, y la verdad las cosas que no vas a poder llegar a hacer un reclamo de ese ser una vez que nace de su mamá, por así decirlo. La mamá fija titularidad para estos efectos. Esa es una cosa que es una limitante, pero una limitante que opera para bien, ¿eh? No opera para mal, sobre todo si hay acuerdo entre las personas, por así decirlo. Y la segunda es el objeto ilícito. Tú no puedes llegar y justamente hacer contratos sobre parte de tu cuerpo. Eso en Chile es ilegal, ¿no? Efectivamente adolece de objeto ilícito y la verdad las cosas que efectivamente lo puedes llegar y justamente enervar. Bueno, aquí opera lo mismo. Tú no puedes llegar y hacer transacciones eventualmente con lo que son pueden haber abusos, pero no puedes hacerlo legalmente, por así decirlo. Bueno, eso ha permitido de alguna manera un cierto nivel de control que éticamente, en la medida que tú comprometes a todos los profesionales que están involucrados en ello, opera bien. Entonces, cuando tú tienes estos grupos, que tienes un gobierno desprestigiado, que tiene una ministra, la mujer que es una idiota, porque es un perno, por así decirlo, perdón que yo sea tan descriptivo, pero yo ya estoy un poquitito saturado con Antonia Orellana estos días, actualmente, y que en el fondo ha metido la pata. Entonces, para llegar y legitimarse, hace estas declaraciones, se termina peleando con una comunidad. Entonces, finalmente aparece una abogada de la Chile, que es hermana, que la conozco yo, y es hermana de un abogado mío, que de Rodrigo Albornoz, la Laura Albornoz, aparece haciendo artículos sobre la necesidad de legislar en materia de vientre de alquiler. Tú te das cuenta que hay un problema político que ellos quieren llegar y justamente suplir para llegar y justamente salir al paso de una metida de pata. O sea, ahí tú te das cuenta del mal manejo de estos grupos, la falta de liderazgo, la falta de claridad, la falta de capacidad para llegar y ponerse de acuerdo entre ellos para acometer a temas que son sustantivos. Como le dijo Pepe Out hace pocos días atrás, cuando criticó a la Antonia Orellana de que estaba promoviendo una subsecretaría LGBT. Las mujeres en Chile les interesa más tener salas cunas que tener una subsecretaría LGBT. Y yo he tenido que tener una discusión con 3 personas eventualmente que son la Constanza Valdés en el Instituto de Derechos Humanos, el director de Amnesty en Chile y al mismo tiempo Emilia Schneider, eventualmente los 3, porque se ofenden de que uno les diga que eventualmente la agenda trans en Chile va a tender a llegar y rivalizar con feministas. Porque no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Ah? No son lo mismo y han querido ser manejadas como agendas que son lo mismo y no lo son. En el mundo no lo son en temas que tienen que ver con cuotas, que tienen que ver con el deporte, con las cárceles, con los baños y al mismo tiempo eventualmente con temas como por ejemplo el tema efectivamente de los rechazadores, lo que son los inhibidores de la pubertad en menores de edad, el tema de la educación y otros. Esos temas están demostrando eventualmente que son muy sensibles en rivalidades trans y feministas, por así decirlo. Pero no los puedes tocar porque se ofenden los gallos, ¿te fijas? No se ofenden. En todo eso que mencionas, Tomás, que es bien específico y concreto respecto de uno de tantos temas en los cuales uno puede visualizar ese grado de confusión. La gran pregunta que a mí me salta es ¿en qué consiste esta confusión? Esta inepcia, esta falta de claridad, esta brutalidad con la cual se contradicen o con la cual en definitiva levantan agendas o promueven determinadas cosas en este campo y en otros campos. Es un problema de deterioro y de mediocridad medular. La gente es política, es hegemonía. Los tipos quieren buscar una forma de llegar a... O es una estrategia. Es una estrategia. Porque uno, claro, yo quiero concederles un grado de inteligencia, ¿no? O sea, quiero pensar que el señor Boric no es una persona completamente limitada desde el punto de vista intelectual y que se rodea de gente que de alguna manera tiene ciertas capacidades intelectuales que les permiten entender y dibujar un proyecto. Ahora, cuando uno dice cuál es el proyecto y hacia dónde va el proyecto, y ve que permanentemente están chocando y contradiciéndose entre ellos. Entonces uno dice, bueno, más simple, yo te voy a decir, no creo, déjame contestarte ese punto, no creo que una conmovisión política, es un objetivo político. Y yo te voy a decir cuál es, esto viene de Bachelet, es el deseo de reunificar la izquierda y con una hegemonía actualmente definida por una izquierda orgánica, que es el PC, manejando eventualmente una izquierda inorgánica que no se ha tenido en Chile de la década del 30, ¿ah?
y que está constituida por todo lo que es este Frente Amplismo, Boric, eventualmente toda esta izquierda que no es PC, pero que tampoco es lo que tú denominas esa izquierda concertacionista, Lagos, eventualmente, que efectivamente es el deseo de tener es un deseo de tener un gobierno minoría hegemónico, por así decirlo. Y yo lo que he tratado de argumentar que esa cosa no se sostiene. No se sostiene eventualmente ni siquiera bajo una constitución que permite un presidencialismo fuerte como la actual, y no se va a sostener tampoco para llegar y resolver los problemas sociales, económicos y políticos del país y su ciclo que viene en esta etapa. Entonces, los tipos han intentado... No, lo curioso es que todo lo que han hecho por lograr esa hegemonía o ese aglutinamiento, lo que ha resultado es en evidenciar el grado de división y yo diría que ni siquiera es un problema de divisiones ideológicas o de pensamiento, sino que son básicamente caudillismos de muy baja monta. Es decir, las peleas... Ya, pero párate ahí. Pero es que toca esos temas... Es que toca esos temas para llegar y justamente enganchar. Entremos en el tema de la ley de ayer. Porque tú comprenderás, esta ley, a mí me carga este gobierno y me carga el manejo que hizo con respecto a esta ley. Pero si tú la miras desde fuera, esta ley ha sido aprobada por abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados. Estoy hablando del proyecto Naín Retamal. Sí. Fue aprobado por abrumadora mayoría y también fue aprobado por abrumadora mayoría ayer en el Senado, producto de un acuerdo, todo lo que tú quieras, pero fue aprobada. Entonces tú tienes a grupos descontentos que dicen que van a ir al Tribunal Constitucional. Antes de la votación de ayer pedían que el gobierno vetara el proyecto, sí. Amenazaban con la ONU y reclamaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los tipos estaban decididos. Y hoy día insisten en el tema del Tribunal Constitucional. Pero tú comprenderás que la verdad de las cosas que eventualmente fueron derrotados su grupo. Si tú tienes una división en el gobierno... La pregunta que te hago a ti, que tú eres político, vienes de la política y estás metido en eso, pero ¿qué está detrás de esta obsesión de este gobierno y desde la Bachelet en adelante? Bachelet 2, yo digo, hay dos, ese es un mono con dos cabezas, ¿no? Que tienen esta especie de obsesión con respecto a que las fuerzas de seguridad son una suerte de enemigo. Así estén matando a la gente todos los días, los delincuentes, los terroristas, los narcotraficantes, etc. Al punto de que se enfrentan y son derrotados, ¿no? El Ejecutivo ha sido derrotado literalmente con la aprobación de esta ley, con la discusión de esta ley, pero al final de cuentas, ¿cuántos muertos hubo que contabilizar y esperar pacientemente? No solamente los carabineros muertos, sino que también los civiles que han muerto en manos de delincuentes organizados. Dos temas. El primero es una desconstrucción del Estado que está en la raíz de este gobierno. O sea, tienen una especie de diagnóstico del país que creen que el Estado es un problema, entonces hay que llegar y justamente anularlo de alguna manera. Eso se notó mucho con Atria y compañía en la Convención Constituyente, en la plurinacionalidad, en tratar de llegar y justamente desconstruir el Estado completamente. Y la segunda, lo que tú dijiste al comienzo, lo que pasa es que yo estoy tratando de llegar y agarrar tu abstracción y tratar de alguna manera de llegar y justamente meterla en la coyuntura de alguna manera, y eso es como mi rol hoy día, por así decirlo, y lo que voy a hacer. Pero tú dijiste para distinguir entre Boric y Allende, ¿ya? Entre Boric y Allende. Y yo lo que te quiero decir es que si Allende estuviera efectivamente vivo hoy día, actualmente miraría a Boric como si que fuera un marciano, por así decirlo, y por una razón muy simple, porque la izquierda del siglo XX, por mucho que uno pudiera tener una crítica a Allende, y por mucho que uno hubiera tenido una visión negativa de la UP y todo lo que tuvo, la izquierda en el siglo XX creyó en la producción, creyó en la clase media, creyó en la educación, creyó eventualmente en todos los ejes que hoy día este grupito quiere echar a perder. No creen en ellos, si no creen en nada de ellos. No creen en la producción, no creen al mismo tiempo en la educación. La han destruido, la educación pública, la han hecho pebre. Ayer hubo un incidente... La gran contradicción. Un gobierno, inclusive cuando estuvieron en la Convención Constituyente y hablaban de la sustitución de la idea del Estado subsidiario, es decir, la necesidad de un Estado potente, un Estado que protege, un Estado que cuida, y resulta que eso es a nivel retórico y discursivo, pero cuando se trata de implementar instituciones lo que hacen es completamente lo contrario, es decir, este Estado que ellos proponen es lejos el más subsidiario de todos en las cosas más esenciales que corresponden al Estado. Entonces uno dice, ¿cómo puede llegar a sostenerse ese discurso
Yo te voy a decir, déjame agarrártelo. Yo tengo una creo que pero no es gracias a ellos, porque no hay grandes filósofos, ninguno de ellos. Esta cosa obedece a que ciertas personas de la generación nuestra se acomplejaron. Yo tengo una gran discusión en materia de toda la reforma educacional con Mario Weisblut. Weisblut fue tóxico finalmente en lo que fue la agenda eventualmente que terminó en el fin de la selección, en el tema eventualmente de las reformas de Bachelet, eventualmente que terminaron. Ninguna de ellas ha terminado redundando en un beneficio de la educación pública, todo lo contrario. La matrícula sigue bajando, el deterioro de ellas completa. Yo incluso estaba destacando que ayer, en el día de ayer en Antofagasta, se agarraron una pelea de gresca colectiva, ¿ya? Los alumnos eventualmente en una pelea que terminó efectivamente mal, por así decirlo. Sí. Yo te quiero decir que todos los colegios emblemáticos están destruidos. Como muy bien Andrés Jadel efectivamente destacó en uno de los programas hace una semana atrás, ni siquiera los colegios emblemáticos de Santiago pudieron cubrir sus matrículas este año. O sea, están destruidos. Entonces, yo te quiero decir que ahí hay gente de la generación nuestra que incidió en la etapa final del lago, eventualmente, que estaban acomplejados absolutamente del proceso político nuestro, eventualmente, y en la práctica generaron las condiciones para que esta generación que entró ahora, entrara envalentonada creyendo que iban a llegar y poco menos a hacer un nuevo libreto de la izquierda, iban a ser un modelo de la izquierda eventualmente nueva hacia el resto del mundo. ¿Y en qué se ha terminado eso? Compáranos en el resto de la región. Esto es Winnie the Pooh. Es Winnie the Pooh mientras tienes a Lula y a, ¿cómo se llama?, a López Obrador, que son dos viejitos que eventualmente están en realidad con problemas internos tanto en México como Brasil, que son dos grandes actores regionales. Tienes a la corrupción kirchnerista eventualmente trabada eventualmente en Argentina, en una disputa entre Fernández y la Cristina Kirchner, que quiere volver a pesar que está condenada por la justicia penal de ese país. Tú tienes un guerrillero eventualmente de presidente en Colombia eventualmente con un proceso político que realmente es una incógnita hacia el mediano y largo plazo. Tienes a un populista eventualmente partidario de Putin y de las criptomonedas en El Salvador, que es Bukele, que algunos en Chile han tratado de resucitar como el modelo para llegar y seducir a grupos pinochetistas o nostálgicos del pinochetismo en Chile eventualmente, y que tienen a Carter, a Rodolfo Carter, un alcalde de la Florida, poco menos que llegando y justamente convirtiéndose en su imitador en Chile eventualmente, su delfín. Entonces, tú lo que tienes eventualmente en Chile es el país que era el que tenía la mejor clase media, el que tenía una república anterior a Francia, el que tenía al mismo tiempo una democracia que efectivamente funcionaba, hoy día convertido en una cosa de kindergarten, absolutamente deteriorada, económica, social y políticamente, eventualmente, sin liderazgo, y con gente que no tiene idea de nada. Ahí es donde viene tu alegato sobre la mediocridad, por así decirlo. No tienen idea de nada, están agarrándose de estas cosas, por así decirlo, sin ningún sustento, y terminan peleando entre ellos. Ya, por eso destaqué el tema del vientre de alquiler, pero podríamos elegir el tema que tú quieras. Fíjate que se están agarrando en este momento ayer o anteayer, no pasó desapercibido, pero hubo una discusión porque la ministra de Medio Ambiente llegó y anunció eventualmente un impuesto a los combustibles y tuvo que llegar y sacar una declaración. Claro, y tuvo que sacar una declaración diciendo que en realidad no había dicho eso, porque hablaba de impuestos correctivos, se enredó. Pero en realidad le pasó lo mismo que le pasó al ministro de Agricultura, a Esteban Valenzuela, cuando habló en febrero respecto al royalty y las forestales, si ustedes recuerdan eventualmente respecto al punto. Los tipos no tienen agenda. Entonces tiran estas cosas a la raya, las tiran, y después tiene Marcelo eventualmente que no sabe cómo llegar y justamente decir no y corregir, porque además está cuestionado. Entonces, lo que yo quiero tratar de decir es que aquí quienes han sostenido este juego no es el gobierno, es Chile Vamos. Chile Vamos, y básicamente Piñera, ha tratado de alguna manera de permitirle a Gabriel Boric poder seguir así con un juego político que ha convertido el 2023 en 2 elecciones. Vamos a tener 2 elecciones este año. Una cosa impresionante. Vamos a tener la del mes en que viene ahora y vamos a tener un plebiscito a final de año. Y de esa manera han tratado de llegar y copar el juego político eventualmente para evitar una ruptura política callejera. Y yo he tratado de llegar y decir que es imposible llegar y evitar una ruptura política. Primero porque tienes el problema de orden y seguridad. En segundo término porque tienes un problema migratorio. En tercer término porque tienes un forro económico. En cuarto término porque tú tienes eventualmente un fracaso en el Congreso de tu propia reforma tributaria sin la cual este gobierno no se sostiene. En quinto término porque tú tienes un gobierno que tienes una lucha interna que no amojona. ¿Y por qué?
Porque los grupos que supuestamente hincharon, que contaban con todo el respaldo de tu oposición, tenías a todo el mundo celebrando la dupla Toá-Marcel, todo el mundo celebrando eventualmente a los nuevos ministros, tienes a Nicolás Aguirre, a Gastón Sublet, tienes a José Antonio Vieragallo celebrando a Boric y su madurez, ¿ah? Y no sirve de nada. Tienes el desastre de los sectores del gobierno en el Senado, tienes el desastre de los sectores del gobierno en la Cámara de Diputados, tienes un desentendimiento completo de apruebo de dignidad y los grupos que están ahí adentro respecto del gobierno. Bueno, eso es lo que yo te quiero tratar de decir. No es posible decirle a Chile que vamos a seguir siendo gobernados así por 3 años. Eso es lo que estoy tratando de decir. Estoy diciendo que el ciclo no te da. No te da. Este es un país que ya debería tener protestas callejeras hace mucho rato, por así decirlo, producto de distintas cosas que efectivamente se han manifestado y no las estamos teniendo, porque no hay liderazgo político para ello, no hay claridad, hay grupos que son muy mediocres, no solo en el gobierno, Javier, no solo en el gobierno Andrés, también en la oposición. Son grupos muy mediocres, son muy rascas, son muy rascas, y que creen que esta cosa se puede llegar y seguir jugando así. Y la verdad, las cosas que no se puede jugar así. Yo creo que esa especie de inmovilidad o inmovilismo que hay a nivel social tiene que ver también con un agotamiento, ¿no? O sea, después del estallido social de octubre del 2019, donde hubo mucha esperanza, mucha rabia, después de eso viene la pandemia, que es lo único que salva, yo diría, de alguna manera a Piñera, porque si no Piñera lo habrían derrocado. Creo que eso habría sido la realidad, una especie de ucronía, ¿no? Si no hubiese habido pandemia. A eso iban. Pero la mayoría de la gente de a pie, los que no estaban haciendo activismo, los que realmente estaban enojados, válidamente o legítimamente enojados, lo que yo creo que comprendieron es que hubo una gran tradición. O sea, cuando esta generación de nuevos políticos jóvenes prometían honorabilidad, ética, política, una nueva manera de hacer política, y lo que hemos visto es no solamente las mismas prácticas, las peores prácticas que habíamos conocido de antes, sino que además hechas con una falta de gusto completo y total. Es decir, es gente con muy poco saber hacer, savoir-faire, como dirían los franceses, ¿no es cierto? O sea, lo hacen de la manera más rudimentaria de una manera casi grotesca. Entonces la gente no se moviliza hoy día porque en el fondo siente que ¿para qué? Además que el nivel de inseguridad que hay en las calles también pone en jaque o sea, si tú quieres manifestarte no sabes si te va a llegar un balazo y de quién, ni de cómo, ni de cuándo, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera a lo mejor de las fuerzas de orden, sino que están completamente maniatadas, sino que precisamente de activistas y delincuentes que están hoy día gobernando, porque este gobierno y probablemente también cierta, yo diría, debilidad del gobierno de Piñera, entregaron la calle al crimen organizado. O sea, esto no lo habíamos visto en Chile Pero jamás. déjame decirte una cosa, Boric es un fiel heredero de Bachelet y de Piñera. Si tú tuvieras que agarrar los últimos 16 años, y ahí nuevamente voy a aprovechar a Javier, porque si tú agarraras los últimos 16 años, es distinto. Esto, en los 30 años que hemos tenido de la recuperación de la democracia, tú puedes distinguir la diferencia que hay entre Elwin, Frey y Lagos versus Bachelet, Piñera y este engendro. La verdad, las cosas es que estos cinco gobiernos actualmente, desde el 2006, en realidad son un continuum, son muy lógicos eventualmente. Dan 16, casi el mismo periodo de Pinochet, que yo hubiera esperado actualmente que hubiera existido la suficiente madurez como para identificar que no puede seguir siendo la lógica con la cual proyectemos el país porque no va a funcionar. Y en cambio, hoy día tú tienes no solamente un proceso constituyente, sino que tú tienes el gobierno tratando de convertir los 50 años del golpe en un motivo para seguir jodiendo sobre el mismo tema hace 50 años atrás por otros 50 años más, ¿te fijas o no? Convertirlo en una especie de identidad o identificación. Es como si hubiéramos agarrado 50 años después del año 91 y hubiéramos convertido la revolución del 91 en un motivo para seguir dividiéndonos políticamente después en todo el territorio después. Y no fue así, ¿te fijas o no? No fue así, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el periodo político a los 50 años del 91 lo que estaba ocurriendo en el momento de la revolución. Pero acá en Chile la quieren seguir manteniendo con una lógica determinada. Y no les resulta. Fíjate que el otro día, no solamente el día del joven combatiente, sino que era el mismo día en que se había producido el asesinato de los 3 degollados. Y la verdad las cosas es que Boric fue a la escuela de suboficiales de Carabineros, al mismo tiempo que fue un acto
por los degollados, por así decirlo. Y tú veías que no le sirvió. Salió Lautaro Carmona criticando ese juego, por así decirlo. Salió el PC criticando ese juego como un señal inaceptable, por así decirlo. ¿Te fijas, no? Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir es... Revela las malas intenciones que hay detrás. Porque cuando tú dices, ¿en qué lugar se celebra, o no se celebra, se conmemora exactamente lo que se condena, ¿no? Es como si en Alemania celebraran el momento en que Hitler asume finalmente el poder total en Alemania. Nosotros estamos diciendo se conmemoran los 50 años de la dictadura, cuando en realidad el país, en manos de políticos bien intencionados, lo que tendría que decir es, hemos superado. Hoy día, después de 50 años, logramos hablar de otras cosas. Es decir, finalmente hemos logrado reintegrar. La derecha ya demostró ser democrática y poder operar en el juego democrático. La izquierda mostró que podía hacer democracia, pero de repente como que perdió el rumbo y hoy día juega de nuevo a los resquicios legales de Salvador Allende con otros mecanismos. A veces pienso que toda esta confusión no es estupidez ni es ignorancia. A veces pienso que es estupidez y es ignorancia, pero tiendo a pensar de repente que es más bien una estrategia. Es una estrategia de generarnos pequeños fuegos que nos mantienen, digamos, completamente distorsionados, mientras por debajo van haciendo cosas tan graves como, por ejemplo, el que finalmente los indultos que aprobó el presidente de la República completamente contra el ordenamiento jurídico, finalmente terminan siendo ratificados por un tribunal constitucional que probablemente ahora les parece la más honorable de las instituciones y no hay que modificarla, alineada políticamente con ellos y que va contra el derecho y aprueba políticamente, algo que debía resolverse jurídicamente, ¿no? Tú eras partidario, déjame hacer una pregunta, ¿tú crees que se hubiera podido, tú hubieras estado, voy a hacer una pregunta, tú hubieras sido juez del Tribunal Constitucional, ¿hubieras votado por invalidar esos decretos? Por supuesto, o sea, sin ninguna duda. Yo no, o sea, yo te voy a decir, yo estando completamente... Déjame explicarte por qué. Creo que en primer lugar no todos los casos son iguales, pero había casos que claramente no procedía a otorgar esos indultos. Porque eran... Mateluna. Bueno, Mateluna es un ejemplo, es casi como que el ejemplo para que darse con la cabeza en la pared. Exacerbado, claro. Exacerbado. Pero es un buen ejemplo porque con una lupa uno ve las cosas mejor, ¿no es cierto? Mateluna es la lupa que nos permite ver la aberración. Ahora, lo que yo no logro entender es por qué. Es por qué esa provocación, es por qué ese ir en contra de lo que jurídicamente correspondía. El ratificar significa entonces que de aquí en adelante cualquiera puede ser indultado. A simple... Es que así ha sido, querido amigo, es que así ha sido. Así ha sido, déjame decirte con sinceridad que desde el comienzo todos los indultos en los últimos 30 años han sido súper controvertidos. Frey fue controvertido por un narcotraficante y también por haber conmutado la pena de muerte eventualmente a Cupertino Andaur. Y la verdad de las cosas de que en general tú tuviste bajo Piñera y también Bachelet, si tú recuerdas cuando se traspasaron las excarcelaciones a las cortes de apelaciones, porque antes dependían de las seremías de justicia, eran una atribución del gobierno, generó tal nivel de disputa que efectivamente hubo una acusación constitucional contra una ministra de la Corte de Apelaciones que había ayudado a las excarcelaciones generales, en particular una que era el asesino de Ámbar Cornejo, eventualmente, si ustedes recuerdan eventualmente a la ministra Donoso. Hace pocos años atrás, esta discusión, esto es del año 2020, 2 años atrás, 3 años atrás. Si yo lo que quiero tratar de decir eventualmente es que en Chile indultos controvertidos han habido. Y la verdad la cosa es que yo no escuchen con lo que yo estoy tratando de defender, de que estos 13 indultos me son tragables, no lo son. Pero yo entiendo que el Tribunal Constitucional haya rechazado eventualmente el requerimiento en su contra, por así decirlo, y creo que aquellos que apostaron a que lo hizo por división política, salvo la presidenta, que yo tengo muy mala opinión de ella porque ni siquiera tiene destrezas constitucionales, ella viene de otra cosa, del tema del derecho indígena, es otra su beta. Pero yo creo que es injusto llegar y tratar a una mayoría dentro del Tribunal Constitucional como si que simplemente votaron ideológicamente. Y se van a encontrar ahora, si es que llevan este proyecto Naín Retamal. ¿Cuál habría sido, Tomás, la consecuencia
de que hubiesen rechazado. Porque el tema tiene que ver con las consecuencias, porque aquí pusieron al Tribunal Constitucional en un pie forzado. O tú rechazabas o aprobabas. Se aprobó, ¿no? Se aprobó porque evidentemente tenían la mayoría para efectos de aprobar. Uno podría decir había habido una influencia ideológica, se alinearon con el gobierno, etc. Pero el tema tiene que ver con que aquí esto fue, porque esto se hizo intencionalmente. No se hizo por idiotes, no se hizo por estupidez. Y por además porque las personas esas que estaban ahí, Mateluna y otros, representan ciertos emblemas dentro de la manera en que ellos entienden la sociedad. Entonces, tú dices que estaba viciado el procedimiento, había dolo, tú dices. Había dolo en el procedimiento desde el principio. Para llevar al tribunal a tener que hacer lo que hizo. Porque yo creo que voy a tratar de intuir un poco por dónde vas tú. Es que si finalmente ellos hubiesen rechazado, habrían puesto al presidente de la República en una situación en la cual había que finalmente cuestionarlo. No me da lo mismo. No me hagas a mí salvar a Boric, me importa no por salvarlo, pero el problema es mío. A mí me da lo mismo. No, a mí me da lo mismo. No es Boric, a mí mi problema es el Tribunal Constitucional. A mí mi problema es el Tribunal Constitucional. Yo te voy a explicar por qué. Este tribunal está controvertido no solo por la izquierda, está controvertido también por la derecha. Y la verdad, las cosas que han querido llegar y eliminarlo desde la tercera sala de la Corte Suprema hace mucho rato, eventualmente. Sergio Muñoz en particular. Entonces, la verdad de las cosas que pusieron al Tribunal Constitucional en un pie forzado. Porque la verdad de las cosas que si es que hubiera llegado y acogido la derogación de los decretos, simplemente hubieran ayudado enormemente a la eliminación del tribunal adentro de este nuevo proceso constituyente. Se llevaron al tribunal a una posición insalvable, por así decirlo. Lo estoy hablando políticamente. Olvídate del tema jurídico, los indultos, olvídate del tema Mateluna, olvídate de la historial de los 13 gallos. Si tú forzabas a este tribunal constitucional, en realidad lo estabas llevando eventualmente a la misma discusión que Sebastián Piñera llevó a este tribunal constitucional con los retiros previsionales. Pretendió tirarle al Tribunal Constitucional el hecho de resolverle lo que el gobierno no había resuelto en el Congreso. Y el Tribunal Constitucional en esa oportunidad, si tú recuerdas cómo falló, no aceptó el desafío. No lo aceptó y tenía toda la razón de no aceptarlo. Bueno, yo lo que quiero tratar de decir hoy día es que esa reflexión que te estoy haciendo va a operar al revés. Ahora, si es que el proyecto Naín Retamal se lleva al Tribunal Constitucional. Yo quiero ver a Lucho Cordero con una división adentro del gobierno respecto al proyecto, con gente de grupos dominantes adentro del gobierno, aunque no dominante en el país, queriendo de que el Tribunal Constitucional derogue ese proyecto de ley, lo declare inconstitucional. Y tú vas a tener a Lucho Cordero, que es un enredoso por naturaleza, un filibustero por excelencia actualmente, en el fondo defendiendo a media su proyecto ante el Tribunal Constitucional, porque va a querer en el fondo eventualmente que se lo caigan, por así decirlo. Si yo lo que quiero tratar de decirte eventualmente es que las lógicas, cuando tú entras al Tribunal Constitucional diciendo que el presidente tiene atribuciones para llegar a indultar, también tiene atribuciones el Congreso para establecer una legítima defensa privilegiada. Más cuando no puedes pedirle a la policía eventualmente lidiar con el monopolio de la fuerza simplemente con normas que están destinadas al derecho común aplicable a particulares como la legítima defensa común y corriente. Eso es lo que estaban alegando algunos de estos grupos eventualmente, que bastaba con eso eventualmente para defender a la policía. No es cierto eso, pero no es cierto eso. Porque la policía no solamente defiende la vía propia, sino que también defiende la vía de los terceros, por así decirlo. Claro. Y tiene que tener capacidad para poder intervenir en esas condiciones. Y el Congreso actuaba bien. Tomás, las policías en todos los países democráticos, civilizados, desarrollados, etcétera, funcionan con las más amplias facultades. O sea, absoluta. Ándate a Alemania, ándate a Inglaterra, ándate a Estados Unidos. Es decir, anda que te paren, porque vas manejando un poco más rápido, me ha pasado, y te hacen parar los policías en Estados Unidos y te dicen que te bajes y que te piden la cédula y te ponen con las manos arriba, porque este país se ha vuelto el país además de la humillación, de los humillados, ¿no? Aquí todos tienen el síndrome digamos, de la piel de cristal, ¿no? Cualquier cosa los ofende, cualquier cosa te agrede, cualquier cosa es una violación a tus derechos más fundamentales. Pero sin policías que resguarden el orden, estamos en el lejano oeste. Y hoy día en Chile estamos en el lejano oeste. Y van a haber más balaceras. Va a darse cuenta en dónde estamos. No cuando muera gente en La Pintana todos los días, sino que cuando un día estos narcotraficantes o criminales organizados pasen en un BMW robado y con una ametralladora
maten gente en un restaurante, en el golf o en algún sector donde va, ¿no es cierto?, la élite de este país. Playa Ancha, Playa Ancha, Playa Ancha. Oye, Javier, Playa Ancha, suspendieron 15 colegios, jardines infantiles y una universidad por un funeral de un narcotraficante porque estaba muerto de miedo. Y esta reciente que hubo hace poco, no sé si fue en Valparaíso, donde que también... Esa es Playa Ancha, esa es Playa Ancha. Esa es Playa Ancha. Lo que yo te quiero decir efectivamente en buenas cuentas es de que esa discusión divide este gobierno. Y la verdad las cosas que tú tienes es rarísimo. Porque tú tenías una izquierda más puntúa, eventualmente exigiendo eventualmente una reformulación del proyecto. Tenías los dos ministros que se identifican como el socialismo democrático, de la otra alma del gobierno, exponiéndose a tener que llegar y justamente hacer modificaciones que ni la bancada socialista en la Cámara de Diputados, ni los grupos que eventualmente estaban efectivamente con ganas de que esta ley se aprobara, eventualmente estén de acuerdo. Todo lo contrario. Entonces, lo que yo quiero llegar y explicar en buenas cuentas, que la discusión sobre los indultos, el Tribunal Constitucional y otros, les va a salir mal. Les va a salir mal. Porque cuando tú usas cierta lógica de decir, por ejemplo, respecto a los indultos, el presidente tiene facultad de indultar, la tiene. De la misma manera que la policía tiene facultades para defender la población. De la misma manera. Yo estoy sobresimplificando un alegato jurídico, pero en el fondo es. Si venir a llegar y decirle que la ONU dice que no, que vamos a ser expuestos a reclamaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aquí puede venir un veto, háganlo, inténtenlo, pero se van a poner en una situación donde el resto del país, incluso sus propios partidarios, van a decir que ustedes están locos, que ustedes están haciendo la misma discusión de los bienes por alquiler, de los transexuales, de la LGBT, están prostituyendo temas. Y ustedes están llevando toda esta agenda a un extremo. Están llevando a un punto en que ni siquiera se sostienen por sí solos, porque ustedes no pueden gobernar así. No pueden ir a un funeral diciéndole a la policía que ustedes tienen todo el monopolio de la fuerza y quitarles herramientas en el Congreso. Pero yo creo que a la gente que no está en la política, que los que somos ciudadanos no políticos, ¿sabes? Que nos interesa la política, vivimos dentro de la política, pero que no ejercemos profesionalmente la política. Cuando me dice, bueno, pero ¿cuál es el propósito detrás de todo? Está en el nivel desconstruir dos, aparte de desconstruir el Estado, y la otra, y yo te voy a decir una cosa, tiene que ver con el abrazo, tiene que ver con la visita de Aníbal Fernández hoy día, efectivamente. Hay gente que quiere llegar y convertirnos en una Argentina chica. Quieren llegar y tener el mismo modelo en Argentina en Chile. Es excepcional. Lo que hay que explicar es por qué. Porque al final de cuentas, volverse a Argentina, desconstruir un Estado que era un Estado lleno de imperfecciones, pero con cierta dignidad, ¿no? ¡Exitoso! ¡Exitoso! Exitoso, pero yo ahí le bajo un poco el tema, el adjetivo de tan exitoso, digamos exitoso, porque creo que de repente nos embolinamos la perdiz con el éxito. Y creó una clase media. Javier, mira, Javier, perdón que yo sea tan hinchador, creó una clase media que no existe en Perú, no existe en Bolivia. Sí. Eso está claro. Pero lo que quiero decir es que ese Estado que logró todas esas cosas, y que lo digo con modestia, con cierta dignidad, ¿no? Pero hoy día lo estamos destruyendo y queremos convertirlo en esos otros estados vecinos, en los cuales, en definitiva, quienes en nombre del pueblo y a favor del pueblo, supuestamente, jugando con los deseos y las legítimas aspiraciones del pueblo, lo que hacen finalmente es crear burocracias y castas que detentan el poder y que finalmente no se los puede sacar nunca más. O sea, cuando uno ve a Argentina, país que debería ser un país del primer mundo, en términos de riqueza, en términos de cultura, en términos de... En fin, uno va a Argentina inclusive en los peores momentos y uno dice, está todavía en ciertas cosas años luz de Chile. Y sin embargo es un país que se ha venido deteriorando y empobreciendo de una manera dramática, que absolutamente secuestrado por una mafia política. Han construido un partido, un peronismo que tiene una ala de derecha, una ala de centro, una ala de izquierda, es decir, tiene todas las coberturas habidas y por haber. Se han instalado en todas las instituciones, han creado un Estado hipertrofiado en el que ningún gobierno alternativo que ha intentado gobernar puede gobernar porque el sistema lo boicotea desde dentro. Esa es la trampa de los ingresos medios y es producto del hecho de que Argentina es muy rico. Bueno, si en realidad... Por eso sobrevive también el señor Maduro y Chávez en su minuto, porque tenían el petróleo. O sea, esos países que son mucho más ricos que nosotros.
pero a lo que voy es a lo que, cuando eso se instale en Chile, las consecuencias van a ser para Chile muchísimo más dramáticas, porque Chile es un país que fue muy pobre, de los más pobres. Sebastián Edwards, pariente lejano mío, y que ha sido lúcido en muchas de sus observaciones, decía, Chile hace 30, ya van a ser 40, ¿no? Pero 40 años atrás era del tamaño, o era el equivalente a Costa Rica y a Ecuador. En 30 años Chile se convirtió en otra cosa completamente distinta, se despegó del continente, es como que de repente ya no era parte del vecindario. Lo único que lo tiraba para abajo era que no estaba en el vecindario correcto, ¿no? Chile podría haber sido un país muy distinto si hubiera estado en otro vecindario. Pero bueno, ahora esta gente lo que quiere es que nosotros seamos parte del vecindario. Y lo que es importante es que la gente se dé cuenta que esto no es un tema de derechas o de izquierda, no es un problema de ideología, de dónde estamos representados. Es decir, ¿en qué país queremos vivir? ¿De verdad queremos parecer? Porque yo le habría preguntado, si alguna vez tuviera la oportunidad de conversar con el señor Boric, le diría, bueno, perfecto, dígame usted cuál es el modelo de país que quiere. Y me va a contestar. Bueno, ayer, hoy día, no sé si ayer o hoy día, porque yo lo vi en redes sociales eventualmente y hice un comentario sobre eso, salió en el Mercurio un artículo firmado por, entre otros, por, ¿cómo se llama? La Isabelina Ninat, por Antonio Bascuñán, por Klaus Schmidt-Hebel, que está titulado actualmente Chile fuera Finlandia. Y lo titulan haciendo una reflexión acerca de que Chile tuviera un régimen parlamentario. Y yo soy muy reactivo cuando escucho esas ventas de pomada, porque en realidad, ¿para qué van a Finlandia? ¿Por qué no nos comparamos con Perú? Si que Chile quiere llegar y tener un régimen parlamentario, ¿por qué no miran al Perú actualmente y ver lo que significaba actualmente el experimento parlamentario actualmente peruano, por así decirlo? Ha terminado mal. Entonces, cuando tú tienes, y si tú escuchas a Klaus, yo he escuchado 2 o 3 entrevistas, a mí me gusta Klaus Schmidt-Hebel cuando hace toda su reflexión económica, pero cuando empieza a incursionar en temas constitucionales y en la historia constitucional chilena, el tipo habla de lo que no sabe, pero de un modo, con un nivel de agresividad que realmente convierte todas sus opiniones en una especie de dogma fe. Y la verdad, las cosas que el hecho de que esté firmando en común con Antonio Bascuñán, que me cae bien, yo le tengo cariño y todo lo demás, pero Antonio es un penalista, no es un constitucionalista. Entonces, llegaría justamente a tener eventualmente a un penalista opinando sobre eventualmente un régimen político, eventualmente, a mí me incomoda, por así decirlo. Entonces, cuando yo veo que por un lado tú tienes una izquierda que quiere llegar y imitar a Argentina, y tú tienes al mismo tiempo ciertos grupos muy ligados a Piñera, en buenas cuentas, eventualmente queriendo imitar, efectivamente, hacer una abstracción finlandesa, así chilena. Yo digo, ¿sabes qué más? Este país ha perdido identidad, carácter, saber de dónde provenimos y tratar de alguna manera de llegar y convivir con sus mediaciones tal como la hemos vivido en 30 años. Tomás, mira, yo precisamente hablando de lo que estamos hablando en estos últimos minutos, me gustaría llevarlos a lo siguiente. Me gustaría partir por Javier. Javier, tenemos claro, ¿no es cierto?, que hay una degradación cultural en Chile, degradación de valores, hay una pérdida, ¿no es cierto?, de institucionalidad, hay un Estado fallido, es evidente. No puede ser que la gente le falte el respeto a la policía de la forma que lo hace en Chile. Tú lo mencionaste, en otro país un poquito más desarrollado eso es impensable. Chile, hoy día tenemos una educación pública que se fue al suelo, tenemos, ¿no es cierto?, el narcotráfico que ingresó a Chile ya de una manera grotesca, nadie lo frena, nadie se atreve a luchar con el narcotráfico, tenemos carteles de crimen organizado como el Tren de Aragua y ahora ya se comprobó que entró otro que es el brazo operativo del Tren de Aragua, que ya se supo que estaba instalado en Chile y están con todas sus redes moviéndolas por todos lados. Tenemos el terrorismo, porque en la Araucanía hay terrorismo, eso es evidente, hace varios años. O sea, decir que en la Araucanía no hay terrorismo es tener, no sé, pensar cualquier cosa, pensar que existe el viejito pascuero, digamos. Tenemos islas en todo el país de delincuencia, de narcotráfico, falta de educación, falta de cultura. ¿Cómo salimos de esto? Javier, te lo pregunto, porque, a ver, tal como dijiste tú también, yo te lo escuché, Chile nunca había estado como está hoy día. No, y yo por lo menos no recuerdo jamás haber visto a Chile de esta forma. ¿Ah? Ni siquiera en el tiempo de la Unidad Popular.
porque en el tiempo de la U Popular, por lo menos en la Unidad Popular, habían políticos buenos, políticos de fuste, políticos valientes que querían a Chile, y por lo tanto tú decías, bueno, nos agarramos de estos políticos, y de hecho así lo hicieron, digamos, en su momento determinado. Pero hoy día tenemos políticos que se supone que son de derecha y que le prestan ropa y le tiran salvavidas al gobierno. En temas como, ¿no es cierto?, volver a hacer un nuevo proceso constitucional, que fue una idea del Chile Vamos. O sea, es una cosa que no se entiende, no, nadie lo puede entender. De hecho, por eso que la gente que es de derecha en este país no se lo perdona a Chile Vamos. Y no se lo van a perdonar jamás. Hay una ley que de repente, ¿no es cierto?, perjudica a Carabineros y Chile Vamos va y la apoya. O sea, ¿cómo, Javier, en estas condiciones actuales, con este escenario, con estos actores, cómo salimos de esto? Mira, creo que es de las preguntas más difíciles que se puedan hacer en este escenario, pero yo creo que hay como dos fórmulas. Una fórmula es que espontáneamente la gente... Yo creo que el rechazo a la propuesta de la Convención Constituyente fue ese despertar. Nadie, la mayor parte de esos 13 millones de gente que fue a votar, 5 millones más que en el plebiscito anterior, y que dijeron en un 62% rechazo esto, de verdad leyó o entendió algo. Un proyecto de constitución que yo leí por lo menos 5 veces, que comenté varias veces, hice unos videos, etcétera, porque el nivel de aberración que había en ese texto era tan grande que uno decía, no, aquí no me puedo quedar incólume, ¿no es cierto? No puedo dejar de hacer algo. Sin embargo, el chileno común y corriente, inclusive el más ignorante, inclusive los sectores más desposeídos fueron los que votaron mayoritariamente rechazo. Es decir, es que la gente despierte y en esa especie de sabiduría natural, en esa especie como de sentido crítico, de una vez por todas diga, en realidad el verdadero estallido social tiene que ver aquí no con reclamar sobre 30 pesos más o 30 pesos menos o si las pensiones son las mejores que quisiéramos que fueran mejores, evidentemente, sino que es de una vez por todas exigirle a los políticos que nos gobiernan y que elegimos calidad. Y eso parte por realmente hacer el trabajo, que tendría que ser un trabajo espontáneo de pensar y elegir a los mejores, cosa que no ocurrió. Eso es muy difícil, es muy complejo porque supone además que mucha gente al mismo tiempo sienta la misma reacción y esté en la misma postura intelectual, vital, existencial o lo que sea. Y el otro camino simplemente, desgraciadamente, es el camino de que topemos fondo. Es decir, que esta piedra caiga hasta donde ya no puede seguir cayendo. Y en ese momento, entonces, nos demos cuenta que tenemos que cambiar, no de la manera que pretendería probablemente el Frente Amplio, ni Boric, ni su gente alrededor, sino que de una manera en que la ley del péndulo que ha llegado hoy día al extremo del hiperliberalismo ético y de todos los planteamientos, desgraciadamente va a volver eventualmente al otro extremo, ¿no? A una especie de refundacionismo muy conservador. Por lo tanto, estamos yo diría que en una especie de situación crítica en la que o pasa algo que sería saludable y que es muy difícil que ocurra, o va a pasar algo que es lo más probable y que va a tener un costo país, social, económico. Es decir, hay algo que es importante cuando hablamos del narcotráfico. El narcotráfico entró a Chile y no se va a ir. O para que se vaya van a pasar 50 años más, ¿no? Y en el interín van a destruirse instituciones y va a haber corrupción de todo nivel. La gente piensa en el narcotráfico y piensa en la gente que se está dando balazos en las márgenes de la ciudad. No, el narcotráfico ya está instalado en las cúpulas de poder. Y son señores que están con corbata, que viven muy bien, que viven en los mejores sectores y que tienen las mejores conexiones. Esa gente es la que recibe el último resultado del negocio del narcotráfico, que parte con la pasta base, con la cocaína, en una población, con el éxtasis o lo que sea. Ese escenario, esa mexicanización de nuestro país, con todo el respeto que merece México como país en términos culturales, pero ese nivel de violencia, ese nivel de corrupción, ese nivel de deterioro cultural, político, social, económico, etcétera, ya se instaló en Chile. Y o nos damos cuenta que esto no tiene nada que ver
con nuestra historia política, ni con dictaduras, ni con democracias, ni con Allende, ni con Pinochetes, ni qué sé yo, sino que tiene que ver simplemente con cómo una sociedad puede autoinfligirse un daño neuróticamente. O sea, Chile estaba con problemas, pero estaba bien, mejor que el resto de los vecinos. Y de la noche a la mañana decidió boicotearse, decidió destruirse, decidió retroceder y decidió entregarle el poder a la gente más inepta. Yo creo que cuando uno piensa en la convención constituyente a la que le dijimos, no señores, lo que ustedes presentaron es un adefesio, es un bodrio. No, no se votó que no por eso, no se rechazó por eso, se rechazó porque hicieron un espectáculo que era lamentable en todos los planos. Y aquí acuso al señor que falsificó sus datos de salud y también al señor Squella, que le prestó ropa a esa gente, diciendo todo tipo de cosas, a alguien que uno le tenía respeto porque era una persona moderada, un hombre de izquierda, centro izquierda, un tipo que había estado siempre con un pensamiento más o menos respetable, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, señor, pero usted realmente hoy día asume alguna responsabilidad por la pérdida de tiempo, porque yo les digo, este próximo proceso constituyente que viene ahora, la gente no está ni ahí, no, va a votar mucho menos gente. Vamos a tener cuando elijamos el consejo, quién sabe qué es lo que va a salir de eso. A lo mejor sale un consejo ultraderechista, porque vamos a ver quién logra mover un poquito más de gente, pero todo esto va a ser si antes votó un 80%, ahora va a votar un 40% del padrón, porque la gente no está ni ahí en el tema. Entonces vamos a ver. Van a votar, ¿no? Van a votar. Y lo que pasa es que la lógica de la persona dominante en este, porque concedamos que el grupo dominante en este proceso constituyente es Chile Vamos. Esa es la verdad, ¿eh? Esa es la verdad, es Chile Vamos el que se siente, el piñerismo, el que se siente dominante en los expertos, se siente dominante en los contenidos y todo lo demás. Ellos sienten que como hay voto obligatorio, en el fondo, y hay 5 listas, y han sacado toda la lista de los independientes y todo lo demás, van a poder imponerse. Incluso una de las normas que están discutiendo... de no votar con este voto obligatorio. No, es que lo que pasa es que yo creo que... ¿Qué capacidad tiene el Estado y la gente lo sabe, de realmente perseguir la... No, pero eso no lo sabe. No, si la gente es que eso Javier... La gente no sabe que se pasea por las autopistas Javier, y sabe que pueden cobrar. Javier, te lo voy a explicar. Eso en grupo ilustrado. Pero en general, el voto obligatorio, aunque tú no castigues en la práctica después, el solo hecho que tú declares que sea obligatorio lleva a la gente a votar. Y yo en eso estoy de acuerdo que va a votar harta gente. No, tal vez no el 80% del padrón. Si Chile tuvo grados de abstención importante aún con voto obligatorio, eso es una cosa que también recordémoslo también. Y yo creo que efectivamente tú tienes en parte razón de que en realidad no va a ser igual que el plebiscito pasado. Pero los grupos, a mí lo que me molesta es los grupos que se sienten fuertes en este proceso constituyente que creen que pueden hacer cualquier cosa. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Lo que están haciendo con Germán Codina. El llegar y justamente animarle la posibilidad de que pueda llegar y postular, siendo que no está habilitado para postular a la presidencia producto del hecho de que no nació en Chile y no es hijo de chileno actualmente. Entonces creen que pueden llegar y darle una norma especial a él, por así decirlo, con nombre y apellido, por así decirlo. Por eso demuestra que adentro de esta convención constituyente hay grupos que están operando igual que con la plurinacionalidad anterior, solamente que son de otro grupo. Entonces, ¿qué me pasa a mí en este momento? Yo creo que tiene razón Javier cuando dice que Chile está expuesto a una ruptura política. Entonces la pregunta es cómo tú encauzas esa ruptura de una manera que se dé de un modo que efectivamente no destruya al Estado y no destruya al país. Bueno, yo creo que efectivamente en el plebiscito hay muchas personas que dicen vayamos a rechazar, por así decirlo. Y yo creo que los grupos que hoy día están en este chat, por eso estaba agarrando el teléfono cuando estaba hablando Javier para llegar y ver cuáles son las opiniones dominantes. Hay uno que está escribiendo en el chat rechazo, 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 creyendo de que esos grupos van a ser los de rechazo hacia diciembre tan dominantes como los que fueron en el plebiscito pasado. Yo discrepo de ello. Para que rechazo se imponga o el voto en contra se imponga en el mes de diciembre, se va a tener que producir una especie de alianza en los hechos entre dos grupos que se odian. Entre grupos que desconfían de este proceso constituyente a la derecha y grupos de izquierda que han terminado marginados del proceso efectivamente anterior. Y tú comprenderás que es bien difícil hacerlos trabajar juntos a esos dos grupos, ¿no es cierto? Es bien difícil llegar y decir, votemos juntos, rechazo, o votemos juntos en contra. Yo creo que ahí en eso tiendo a pensar que a lo mejor esa persona que escribe con tanta pasión y celebra su pasión, rechazo, rechazo, rechazo,
probablemente es alguien de derecha que lo que quiere es que se conserve la Constitución vigente, ¿no es cierto? Pero cuidado que probablemente si el proyecto que salga finalmente de este Consejo Constituyente es algo mucho más moderado, es algo más digamos, Chile vamos, por decirlo así, en esa línea, más lo que querría un Piñera o su gente alrededor, probablemente en ese rechazo va a estar el mundo de Kast y el mundo del PC, por decirlo así. Porque al final de cuentas, ellos prefieren seguir con esta constitución y diciendo que es la de Pinochet para efectos de buscar de nuevo su nueva oportunidad para tener una constitución bolivariana. Porque pero es que lo pueden tener porque ocurrió que Chile Vamos permitió rebajar los quórums. Yo no entiendo cómo, te lo quiero decir. Tú sabes que una de las cosas que están discutiendo los expertos en este momento es la posibilidad de volver a establecer leyes con quórum calificado. Y la posibilidad de cambiar los quórums eventualmente de reforma a la Constitución de los que están vigentes hoy día después de la reforma de Macaya y compañía. O sea, cambiar la regla de los 4/7. Si yo lo que te quiero llegar y decir en general, eventualmente, es de que tú siempre, cuando hemos tenido procesos constituyentes como el 80, como lo que tuvimos el año pasado, siempre los grupos que se sienten dominantes quieren llegar y hacer unos enclaves autoritarios, de amarrar su reforma para que nadie las pueda llegar y justamente alterar. Y la verdad de las cosas que te voy a decir con sinceridad es de que esa cosa nunca ha prosperado, ha fracasado siempre. Porque son grupos que en el fondo se quieren llevar la pelota para la casa. Te voy a dar un ejemplo. En esta reforma, que hoy día están votando los expertos, ya acaban de aprobar, porque hasta la semana pasada era una propuesta, pero ya es una propuesta formal del comité de expertos en el diseño definitivo, que solamente tengan representación parlamentaria los que tengan 5% de la votación final, ¿ya? De los partidos que tengan representación final. Yo te quiero decir que 1/3 del actual Congreso no tendría representación. Partidos tradicionales como la democracia cristiana quedarían eliminados del Congreso efectivamente actual con eso. El PDG no tendría representación parlamentaria. No tendría, con la norma que están proponiendo en este instante. Esa norma está hecha con el objeto supuestamente de evitar la fragmentación política. Y te quiero decir que no la resuelve. Lo único que resolvería la eliminación de la fragmentación política, ¿sabes lo que es? No la quieren hacer. Eliminar los pactos electorales. Si tú eliminas los pactos electorales y obligas a todos los partidos políticos que tengan inscripción nacional a tener una plancha nacional de candidatos, se te acaba la fragmentación porque los tipos se van a dar cuenta que no tienen capacidad para armar listas nacionales. O sea, tú comprenderás que esos partidos no tienen hoy día capacidad. Se van a tener que llegar y fusionar con otros para llegar y poder llegar y cumplir con la norma, pero no quieren hacerlo. Porque estos tipos quieren seguir precocinando la democracia antes de los resultados. Lo que te va a pasar con esa norma del 5% es que va a distorsionar la voluntad popular. Vas a tener efectivamente un Congreso que va a dejar grandes sectores del país fuera de su representación. Bueno, es lo que están haciendo con la paridad. La paridad en la anterior fórmula, cuando elegimos convención constituyente hace 2 años atrás, en realidad perjudicó a mujeres. Hubo mujeres que terminaron fuera del diseño justamente por la norma de la paridad. Si no hubiera habido esa norma, esa convención constituyente hubiera sido mayoritariamente constituida por mujeres electas. Bueno, aquí igual vamos a ver en mayo que gracias a la paridad actualmente se van a encontrar con personas que van a terminar sacrificadas por voto eventualmente para cumplir con la norma y van a ser todas mujeres. Yo creo que de los sistemas, de los elementos complejos de una constitución, evidentemente es el sistema electoral, es decir, cómo se elige, cómo se representa, etc. Eso en todas las democracias siempre es como la piedra de tope, porque ahí está como la trampita, ¿no? La trampita para un lado, para otro lado. Ahora, pero detente ahí, tú acabas de, perdón que te interrumpa, pero es importante para avanzar en este punto. Primero uno de los grandes avances en estos 30 años era sacar el sistema electoral de la Constitución y pasarlo a ley. Eso fue una de las negociaciones que nosotros hicimos ya hacia los años 90, en el 98, y fue una reforma importante que se logró entender que había que llegar y dejar esta cosa a la ley y no dejarla en la Constitución. Y ahora quieren volver a constitucionalizar el sistema electoral, esa cosa lo rigidiza. Pero en segundo término, lo que tú estás diciendo es uno de los pecados originales del grupo dominante de este proceso constituyente. Quieren jugársela en el diseño del sistema político, cuando el anterior proceso constituyente eran los derechos, en la parte dogmática de la Constitución. El tema de la plurinacionalidad, el tema eventualmente de cómo se llama, el tema medioambiental, los derechos reproductivos, todo eran las partes de las garantías constitucionales. Ahora quieren irse hasta otro tema. Lo que yo quiero decir que ambas lógicas, no una, ambas lógicas son perversas.
Ambas lógicas son perversas porque renuncian a una cosa que es clave entender en una constitución. Una constitución no es un texto, son años de acuerdos, son años de negociación, de acuerdos, de superar diferencias de opinión. Entonces tú no te puedes meter 30 años de mediaciones al bolsillo y generar un Big Bang constitucional y hacer una ingeniería política que supuestamente te va a resolver todos los males políticos del país. Mira el año 25. Alessandri impuso una constitución a su antojo el año 25, supuestamente superando todos los males de lo que había sido el parlamentarismo y lo que había sido la etapa posterior al 91. ¿Sabes lo que pasó? Ese año cae Alessandri, cae, ese mismo año cae, ¿eh? Y al mismo tiempo el país no volvió a tener una estabilidad política, sino que hasta el año 38, hasta el año 32. Anda a ver la batalla del Ilcay. Chile no volvió a tener eventualmente, efectivamente, estabilidad política hasta que eventualmente se impuso la Constitución del 33. Y después tú tuviste nuevamente otra lucha política que terminó, si te acuerdas, Pedro León Gallo, eventualmente del norte, eventualmente, y terminó generando la República Liberal. O sea, te quiero decir que todos estos experimentos políticos han terminado con 10, 15 años en cada uno de los periodos, abriendo temas en vez de cerrar temas. Si yo lo que te quiero decir es que esta especie de año de la conmemoración de los 50 años del golpe, el Boric firmando una nueva constitución, lo que va a hacer es abrir 13, 15, 20 años de inestabilidad política para Chile, cualquiera sea la fórmula que tú tengas, cualquiera. Es que llega a firmar una nueva constitución, o sea, es curioso porque lo que tú dices es como el kit de la paradoja en que estamos instalados, ¿no es cierto? Salimos de una convención constituyente que lo que hizo fue un texto lleno de fundamentalismos y de temas como plurinacionalidad, pueblos originarios, con derechos hipertrofiados, etc. Y pasamos entonces al otro extremo, que en definitiva es una constitución que se escribe desde la arquitectura fundamental de un Estado escrito como con reglas, ¿no? Así como por dónde que no se nos escape por aquí, que no se nos escape por allá. Es decir, pasamos de la ley del péndulo de un extremo al otro. Y sabemos siempre que los dos extremos no están ninguna... O sea, se parecen en primer lugar en las consecuencias y ninguno de los dos tiene la solución para el problema. Lo que significa que en Chile no estamos aprendiendo nada, porque no queremos aprender nada. Pero déjame darte un ejemplo. Lo que ocurrió con el capítulo constitucional. Estos expertos han propuesto algo muy parecido, pero muy parecido a lo que propuso la anterior Convención Constitucional respecto al Consejo Superior de Justicia. Y le quitan a la Corte Suprema todas sus facultades administrativas, por así decirlo, a un consejo propio que está en los borradores en este momento. Bueno, ¿sabes lo que pasó hace 2 o 3 días atrás? Salió la Ángela Vivanco y salió de la Corte Suprema diciendo que no le gustaba esta propuesta. Porque los tipos operan estos temas como un lobby, como una especie de grupo de poder, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Todos esos grupos quieren mayor arbitrio judicial, pero no quieren que se les metan en sus designaciones de jueces, la duración de sus cargos y al mismo tiempo los temas de control del manejo eventualmente del poder administrativo y financiero que está dentro del poder judicial. Bueno, yo te quiero decir que es imposible darle más arbitrio judicial sin meterse en esos temas, ¿te fijas o no? Es el punto. Hay un tema esencial ahí que tal vez da para otro día y otra conversación porque es muy largo, pero que tiene que ver con cómo se ha desestructurado los sistemas de poder. Cuando hoy día tú dices Ángela Vivanco, Poder Judicial, hoy día tenemos un sistema presidencial, pero sin embargo tenemos un parlamento que se comporta como si fuera parlamentarista el régimen. Sí. Es decir, aquí nadie le hace caso a nadie y todos se saltan la regla y todos van más allá y todos están ejerciendo el poder como si todos estuvieran en el mismo nivel. El tipo que no estudió nada se comporta y dialoga con el que estudió todo y lo trata de imbécil. O lo insulta y le dice que no puede hablar porque no reconoce ninguna autoridad. Porque básicamente, y esto es un fenómeno ya global y mundial que tiene que ver con la globalización, Internet y todo el cuento, ¿no? O sea, ahí Eco decía que Internet le había dado la voz a legiones de idiotas, ¿no? O sea, hoy día todos hablan en igualdad de condiciones, por decirlo de alguna manera. Ahora, ese problema medular hoy día del poder es el que en definitiva probablemente frente a la pregunta que me hacía antes Andrés y que retomo en cuanto a su respuesta es que finalmente uno termine por inclinarse en que aquí vamos a finalmente terminar cayendo al último lugar y cuando topemos fondo es cuando vamos a poder reaccionar. Ahora, el que va a salir de eso hay que tener mucho cuidado. La promesa de la extrema izquierda es
francamente, es antidemocrática. Es completamente contrario a lo que uno esperaría de la democracia. Y la promesa de la extrema derecha, por decirlo así, que tiene esta suerte de vocación ultraconservadora, es llevarnos 200 años atrás, por decir un número, ¿no? al azar, pero un número significativo. Significaría perder muchos avances que hemos tenido en términos de reconocer lo que es la estructura compleja de la sociedad. El precio que vamos a pagar es alto y vamos a tener que hacer un proceso de reaprendizaje y de refundación. Ojalá me equivoque. Estas son las cosas en las que uno no quiere tener razón, y que lo que ocurra es que en definitiva la sabiduría popular, esa cosa como innata, sea la que nos haga reaccionar y despertar de una vez por todas y votar por lo que hay que votar y por quienes hay que votar. Pero eso bueno, déjame darte un ejemplo. Yo creo que Chile, y yo creo que Andrés va a estar de acuerdo con esto eventualmente, Chile tiene muchas cosas parecidas a lo que fue la ruptura política en Estados Unidos con motivo de la secesión de los estados antes de la guerra civil. Es muy parecido. Lincoln gana y se produce la división de los estados del sur eventualmente. Y la verdad de las cosas es que no hay forma de salir de crisis de esa naturaleza sin un liderazgo, queridos amigos. Sin un liderazgo. O sea, no hay ajustes automáticos, no existen ajustes automáticos a estas crisis. No existe una constitución que te va a resolver el problema, no existe eventualmente un diseño electoral que te va a resolver una alianza política. Necesitas liderazgo. Y necesitas al mismo tiempo un liderazgo no mágico, no es un liderazgo mágico, sino un liderazgo que sea capaz de hacer madurar el país y eventualmente ponerse de acuerdo. Hoy día con una amiga, eventualmente yo describía lo que fue el funeral de Rita Olivares. Y a mí me sorprendió eso, porque lo que debió haber sido un momento para mostrar la historia de esta mujer, además una mujer que debería de ser como la heroína feminista, por así decirlo, que todas las mujeres hubieran estado destacando, y sobre todo grupos feministas diciendo que esta era la tercera mártir en 20 años, y la que había muerto con el evento más violento, por así decirlo. Y al cambio tú tenías a Boric entrando como adusto eventualmente de un auto con una manifestación en contra, y todo se centró en él, ¿te fijas o no? Si es que eventualmente había que contenerlo, por así decirlo, que quedara bien. Y yo destaqué un discurso que dio Obama el año 2012 con motivo de uno de estos asesinatos masivos que había ocurrido con niños, eventualmente en un Sandy Hook, que había 20 niños habían muerto eventualmente. Durante 18 minutos, Obama fue a ese funeral y hizo una de las piezas oratorias que yo hasta el día de hoy, cada vez que lo escucho, me ponen los pelos de punta. Pero en el fondo eso es lo que tú esperas eventualmente de un presidente, eventualmente en un momento determinado. Además que los gringos tienen esta cosa media enfermiza, que tienen asesinatos masivos a cada rato porque pusieron el hecho de tener el derecho a tener armas en la Constitución. Es una cosa que realmente cuesta en nosotros entenderlo, por así decirlo. Y es parte del problema. Pero más allá de ese problema... Pero vamos avanzando a tener la misma cantidad de armas en nuestro país. Por eso, pero quiero decir que... Te interrumpo, dos segundos. Último minuto, viejo, noticia. Arturo Prat con Avenida Mata acaban de balear en la cabeza a otro carabinero que estaba fiscalizando. Sí, bueno, eso me descompone. Es que van a ver. Es que entendámoslo, es que la ciudadanía, cuando presionó al Congreso a aprobar este proyecto de ley, Andrés, sabía y sabemos todos que van a haber más balazos y van a haber más muertes de carabineros. O sea, el problema radica en que cómo tú le entregas a carabineros las herramientas, por lo menos, de ganar esa pelea, de ganarla, de que cuando se produzcan estas cosas no terminen en igualdad de condiciones, sino que la terminen ganando. Y eso es lo que es inmoral de parte de los grupos que se han opuesto eventualmente a estas normas, por así decirlo. Y es cómo van a terminar mañana eventualmente la defensiva respecto a estas situaciones, porque nuevamente vamos a tener un funeral, nuevamente Boric va a querer ir a ese funeral, nuevamente van a haber manifestaciones en su contra, y en el fondo no se le va a creer al gobierno de que en el fondo eventualmente está con ganas de alguna manera de producir eventualmente las herramientas para que esto opere. Entonces, yo lo que quiero tratar de decir en general es de que esta tragedia que estamos teniendo en el momento en el país, mientras todos los demás creen que pueden jugar a reformas constitucionales, a diseños políticos así o asá, o al informe de política monetaria, el IPOM, eventualmente el Banco Central, si las tasas siguen altas o no, la inflación sí o no, más mentira. El país tiene una crisis política que genera ansiedad en todos nosotros. Y esa ansiedad se está manifestando diariamente, así que se te va a expresar en una ruptura.
Y esa ruptura eventualmente no tiene liderazgo suficiente como para poder comprenderla y tener sensibilidad respecto de ella. Entonces, yo lo único que quiero tratar de agarrar, y tal vez lo he expresado mal, pero yo quería aprovechar eventualmente la visita de Javier eventualmente para destacar de que en el fondo lo que él decía respecto a la mediocridad y la mala fe, la mediocridad, que eso creo que lo insistió en 2 momentos en sus intervenciones, es lo que yo creo que los chilenos notan en esta discusión. Hay mucho cinismo. Y ese cinismo eventualmente yo creo que desmoraliza a todos nosotros. Nos desmoraliza. Quiero poner un ejemplo de lo que es la mediocridad establecida en forma transversal y que es casi anecdótico. Es el caso de la diputada Orsini y su intervención a favor de un futbolista conocido, ¿no es cierto?, con el cual ella mantiene una relación teóricamente de acuerdo con el gossip, ¿no es cierto?, el rumoreo de la televisión, ¿no? Y ella hace una performance cuando explica frente a las cámaras el por qué lo hizo, ¿no? Todo esto es haber llevado nuestra política a hacer un reality show. Es una cosa de muy baja, de muy bajo nivel, es vasto en el sentido de grosero. Eso es grosero. La señorita Orsini es una niña de élite, ¿no? Cachagüina, cuando veranea, creo que recientemente compró una casa en Zapallar Norte. Es decir, es una persona que tiene privilegios, que hace lo que quiere, que se siente impune y que siente que en definitiva puede usar sus influencias. Y en este país estamos entonces llegando a tratar este tipo de temas como temas que nos escandalizan, pero nos escandalizan de manera trivial, de manera frívola. Nos estamos acostumbrando a que maten a un carabinero o que muera una niñita en su casa porque hay una bala loca y ella estaba trabajando en su segundo piso de una pequeña casa modesta y muere por una bala que la mata. Y nos horrorizamos por 5 minutos o por 5 segundos y después de eso seguimos y sigue la marcha y en eso se ha convertido este país. Si eso no se detiene, y esto tiene un cuento cultural, es decir, si nosotros volvemos esto parte de nuestra cultura, parte de nuestra esencia cultural, estamos sonados, estamos liquidados como país. Punto. Punto. Si a alguien no le para el carro, o sea, yo digo lo siguiente, tuvimos a una canciller, la señora Urrejola, durante un tiempo demasiado largo para la cantidad de errores que cometió el presidente bajo su ministerio. Hoy día le echó la culpa a todos los demás. Si tú no viste la entrevista en el diario El País. Hoy día se victimizó totalmente. Se victimizó. Ella en su momento, o sea, cuando le ocurrió el impasse en el que este señor, que es tan porfiado como Piñera, ¿no? Y decide, porque habían asesinado a un pobre joven palestino, que él no tomaba las credenciales del embajador sin entender nada de política internacional, ni qué significa Israel, ni los vínculos con Estados Unidos, ni el poder que tiene Israel en el mundo. Y cuando ella le dice, aparentemente, que no lo haga, y él insiste, me importa, que la expresión saldría un pito, mejor no la voy a dar, pero con una grosería le dice, me importa tal cosa. Si yo soy un canciller con un mínimo de autorrespeto, renuncio en ese acto. Punto. No puedo seguir siendo el canciller de una persona que me desautoriza de esa manera. Claro. Pero aquí lo hemos normalizado. Hemos normalizado tener ministros completamente ineptos, gente que no dice la verdad, que miente descaradamente. ¿No? Miente. Pero mienten como en las peores épocas de lo que los demócratas fanáticos, ¿no es cierto?, que yo soy un demócrata fanático, decían que se mentía, como podría haberse dicho que mentía el señor Cuadra, ¿no? Cuando era ministro de Secpres, de la, ¿cómo se llama? No es Secpres, el de la verdad. La Secretaría General de Gobierno. La Secretaría General de Gobierno. Lo mismo que la muy buena moza Camila Vallejo, es decir, esa capacidad de instalar como una manera cultural que la mentira, la deshonestidad, la frivolidad, la mediocridad, etcétera, son simplemente estándares aceptables. Con eso no vamos a llegar a Finlandia, ni a Suecia, ni a ninguna de esas cosas que nos ponen como ejemplo los de derecha y los de izquierda, porque yo siempre he dicho, mire, ok, perfecto, dígame qué país quiere usted imitar. ¿Venezuela? No, nadie quiere imitar a Venezuela, porque decir eso sería estúpido, sería suicida. No, quiero ser como Suecia, quiero ser un país nórdico. Bueno, perfecto, pero entonces enseñan a los chilenos que hay que trabajar como nórdico. Claro.
O sea, hay que educarlos como nórdicos, hay que darles herramientas como nórdicos, hay que administrar el dinero como nórdicos. Pero resulta que aquí la plata siempre se queda en algún lugar y los presupuestos no se utilizan como deberían utilizarse. O sea, cualquier persona que haya pasado por el sector público sabe que los presupuestos no se usan como corresponde. Bueno, pero lo que tú vas a tener ahora en el corto plazo, aparte de lo que tú has dicho, una cierta ruptura y un ciclo que no se condice eventualmente con ni la economía ni con su juego político, por así decirlo, vas a tener una segunda cosa. Vas a tener un gobierno que va a terminar reprimiendo a sus partidarios, no le queda otra alternativa. Y vas a tener con dos grandes cambios eventualmente. Primero, este gobierno ha terminado metiendo a las Fuerzas Armadas en temas de orden y seguridad, eso en el norte, en el tema fronterizo, y en segundo término le va a quedar otra alternativa de llegar y entender que su policía va a terminar eventualmente a balazo en la calle y tiene que respaldarla. Y va a tener que respaldarla eventualmente en condiciones que no está dispuesto a respaldarla. Entonces, ese conflicto se le va a manifestar ahora de una manera que efectivamente es brutal. Porque al final la ciudadanía va a exigir eventualmente orden y seguridad. Y eso no lo está rindiendo este gobierno. Y entonces, ese tema está dividiendo al gobierno. Y de una manera que realmente no tiene destino. No tiene solución. Eso es lo que quiero decir. No tiene solución. Es un problema político que no lo va a resolver eventualmente con un artículo de Cristian Bofill en ex ante o tratando de generar eventualmente en el Mercurio o en la Tercera eventualmente un clima. No, en la población hay angustia. Y hay una angustia eventualmente. A propósito de los artículos, cuando uno lee los artículos de hoy día de los intelectuales opinando en los distintos medios, uno dice, bueno, este país es inteligente, este país piensa bien, este país tiene opiniones, pero eso es microscópico al lado de lo que pasa en el resto. O sea, la casta política está en otro nivel, o sea, esa desconfianza tradicional entre el intelectual y el político. Perdón, detente, no está, mira lo que está haciendo. Tú tienes una fiscalía que como no puede probar en juicio, le entrega a Rodolfo Carter información respecto de causa que involucra a narcotraficantes para que le demuelan las casas. Entonces demuele 4 casas de 16, de 20 casas, demuele 4 casas de 20 casas que tenía intenciones de demoler eventualmente, y la verdad las cosas que todo el mundo llegue y lo convierte prácticamente en un líder político producto que estando en vías de alguna manera le resuelvan. Pero tú te das cuenta que ¿qué está haciendo eso? Eso lo está haciendo el fiscal nacional, Ángel Valencia, a través de sus fiscales adjuntos, por así decirlo. Y en realidad no se sostiene, ¿te fijas o no? O sea, aquí tú tienes actores que son inteligentes, que tienen responsabilidad sobre instituciones, tienen efectivamente poder político, por así decirlo, que están enredando el naipe. Y están generando las condiciones para mayor desamparo civil. Ese es el punto, eso es lo que te quiero decir. El sistema no te está... Tú mencionaste, yo creo que el problema aquí es la piedra de tope probablemente en este minuto, y es que es el de los liderazgos, ¿no? Los liderazgos sanos, los liderazgos que sean capaces realmente de llevar a este país al buen camino, por decirlo de nuevo. Y hoy día cuando uno mira el panorama no lo ve en ninguna parte. ¿Dónde están esos líderes? Porque no tiene que ser uno, no hay que creer en esos líderes carismáticos que de repente son buenos y se pervierten en el camino, porque el poder es la gran metáfora del Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no? O sea, al final de cuentas todos se pueden convertir en Smeagol, ¿no? Pero tenéis que llegar y saber, pero hermano querido, tenéis que saber el rol que ocupa. Un presidente de la República no puede llegar y justamente ir a un funeral y sacarse una fotografía con una expareja de la carabinera muerta eventualmente como para resolver su problema. Lo que tiene que hacer un presidente de la República es contener emocionalmente un pueblo. Tiene que ser capaz de recoger y tener esa sensibilidad psicológica. Boric es un accidente. Claro. Ocurrió como un accidente. Pero déjame darte un ejemplo. Él fue a Villa Alemana. Pero hermano querido, Javier, yo sé que es un accidente, pero mira el accidente. Es un gran... Hay que desmitificar al personaje. No, es que no es por liderazgo que llegó a donde está. No, llegó por rechazo al otro pelota. La gente votó por los otros, en contra de los otros, a favor. Claro, pero entonces tú no quería dejar. Claro. Ya, pero detente ahí, pues señor, pero detente ahí. Hay varias personas que están en este chat acá abajo, que son hinchas de Kast, no quieren aceptar de que ellos son responsables de Boric. No quieren asumir el hecho de que ellos jugaron una ruleta rusa en la elección pasada, creyendo que ellos iban a ganar eventualmente en la elección y aprovechar ese rechazo que iba a producir o Jadwe, porque esto venía de Lavín. Lavín usó a Jadwe como para llegar y reforzar sus propias candidaturas. Y después posteriormente creyeron que Boric iba a producir un espanto absoluto eventualmente a favor de Kast y operó al revés. Bueno, yo te quiero dar el ejemplo del funeral de Rita Olivares. Ese funeral fue en Villa Alemana.
Y en Villa Alemana, yo el otro día publiqué los resultados de la segunda vuelta del año 92. Boric había ganado en Villa Alemana y en Quilpué, porque Rita Olivares era de Quilpué y murió en Quilpué, pero te quiero decir efectivamente que había ganado por sobre la media nacional. Es decir, Boric podía haber ido al funeral de Rita Olivares y debió haber tenido el pueblo entero feliz de que el presidente llegaba al lugar a donde había muerto efectivamente una mártir eventualmente carabinero. Ocurrió todo lo contrario. Lo veían con desconfianza, como el culpable del clima de desorden y de inseguridad que había producido la muerte de la carabinera. Y yo creo que eso va a volver a ocurrir en cualquier funeral en el resto del país. Yo quiero decir algo al respecto. Es decir, era evidente que a poco andar de su gobierno, después de esta elección accidental, finalmente nadie podía creerle a una persona que se fotografía sonriente con una polera de un senador asesinado. Claro. Eso no tiene que ver ni con la edad, ni con la inmadurez, ni con ninguna cosa. Ya te lo doy. Eso revela una estructura psicológica. Te lo doy, pero déjame interrumpirte ahí. ¿Pero qué pasó después del funeral? Primero fue Carter al funeral. ¿Y sabes lo que pasó después de que Carter va a ese funeral y que fue al Congreso ayer eventualmente con el proyecto de ley? ¿Sabes lo que ocurrió? Evelyn Matei se fabrica una discusión con Boric y va al Consejo General de la UDI el día sábado. Manuel José Osandón no puede ser menos eventualmente y le enrocha a Giorgio Jackson la discusión respecto a sus parejas en el gobierno. Tienes a Parisi discutiendo eventualmente ¿cómo se llama? Con Marcel respecto a las contrataciones extraordinarias del sector público. O sea, tiene a Germán Codina eventualmente pidiendo una norma especial para la Constitución que le permita llegar y postular. Lo que yo te quiero decir es que no hay madurez. Todo el mundo está jugando de que aquí va a haber una lista presidencial en la elección del 2025 tan fragmentada y con tantos candidatos como los que tuvimos en las últimas 3 elecciones. Yo te quiero decir, yo no veo mucha madurez política respecto de la situación actual en esas condiciones. Al contrario, todos quieren llegar y aprovechar el pánico y creen que pueden rentabilizarlo. A río revuelto, ganancia de pescadores. Así es. Sí. Queridos amigos, yo tengo que lamentablemente darle término al programa porque estoy invitado a otro canal, pues, Tomás. Ahora voy de invitado. ¿Ah? Así que ¿nos portamos bien o nos portamos mal en este programa? Ahí Andrés vas a poder hablar tú, porque la verdad es que te Tomás y yo creo que es imposible que hable nadie más. Es que lo que pasa es que no es mi misión hablar tanto, pues mi misión es un poco moderar y plantear los temas, ponerlos sobre la mesa. Muy bien moderado. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, yo les doy las gracias, sobre todo a ti, Javier, por tu amabilidad, por no va a ser la última vez que te vamos a invitar, ¿eh? Te lo advierto. Quedas advertido. Quedas advertido, notificado. Me doy por notificado. Notificado, totalmente. Querido amigo Tomás, un abrazo grande, nos vemos el próximo miércoles. Y Javier, estamos en contacto de todas maneras, me gustaría que hiciéramos por lo menos un programa más, tenemos hartos temas que tratar. ¿Ah? Buenísimo. Sí, y a los amigos que están en el chat, un abrazo grandote y yo me voy ahora al tiro. En 10 minutos estoy con el canal de Patricio Betancourt, que es el canal de Patito, así que hay que cambiarse ahora al otro canal. Al tiro, me voy al otro canal. Chao, que estén bien. Chao, amigos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Un abrazo. Chao.